pueden irlo haciendo desde que quieran, a través del chat de la propia plataforma. Mi compañero Cristian, al que también agradezco su implicación y su profesionalidad por el desarrollo y la organización de este seminario. Por supuesto también a Sara, a Lorena, a todo el equipo que está muy implicado en arropar y organizar con toda la profesionalidad que requiere, porque como no puede ser de otra manera, estas acciones formativas cuyo segundo acción desarrollamos hoy mismo. Es posible también que se incorpore nuestro consejero Ángel Vázquez a lo largo del webinar, al que no he podido iniciarlo por un asunto plenario, también lógicamente de la máxima importancia. Joancho, ya todo tuyo, como se dice, y te reitero el agradecimiento por estar con nosotros a lo largo de la mañana de hoy. Gracias. Muy bien, Héctor, muchísimas gracias. Recordar el tema de los micros. A ver, Cristian, ¿me das por favor la pantalla? Vale, perfecto, ya la tengo. Bueno, Héctor, agradecerte la presentación. Yo no soy experto en nada, yo soy un currante, llevo 30 años trabajando el branding de destinos y especialmente todo lo que tenga que ver con el marketing y la innovación. Y luego has dicho 3 veces en tu presentación la palabra inspiración. Yo creo que eso es lo que pretendemos hoy, ¿no? Una hora de transmitir conceptos que os tienen que servir para inspiraros. Yo creo que sobre todo para tranquilizaros, porque estamos todos especialmente estresados. Parece mentira, ¿eh? Una isla tan bonita como es Lanzarote y en general las Canarias, que vivimos con un biorritmo diferente, que es lo que nos hace diferentes, por cierto. Y bueno, y es que un bicho que viene de fuera, además, recordar que entró por La Gomera, nos ha puesto a todos, no solo a nosotros, sino en general al mundo, en un brete y en unas circunstancias que era totalmente imprevisibles. Voy a intentar asentar diferentes conceptos, pero especialmente voy a centrar mi presentación en lo que es gestionar una crisis. Pensar que gestionar una crisis es gestionar la comunicación de crisis, no es otra cosa. A la gente no le interesa en absoluto lo que estamos haciendo. A la gente lo que le interesa es saber lo que estamos haciendo. Y ese es un problema de concepto cuando nos enfrentamos a una crisis, ¿no? Voy a desarrollar 4 bloques temáticos. El primero, el momento, es decir, dónde estamos hoy y qué es cómo nos afecta especialmente. El segundo, cómo afecta al turismo la crisis del COVID. Tercero, asentar claramente el momento de la crisis y cuáles son las fases que están sucediendo. Y por último, el último bloque, que creo que es interesante también, 10 pasos que deberíamos de adoptar. Algunos probablemente los hayamos adoptado ya, otros los tengamos que adoptar de cara a salir fortalecidos de una crisis. Pensad que las crisis, van a estar, mientras estemos vivos, las crisis van a estar alrededor nuestro y parece ser que por motivo de la globalización mucho más frecuentes de lo que nos hubiera gustado vivir, ¿no? El primer concepto desde el punto de vista del momentum es asentar desde el punto de vista de la estrategia el entorno tan caótico que estamos viviendo lo vivimos por lo que llamamos el efecto mariposa. El efecto mariposa es el leve aleteo de las alas de una mariposa, se puede sentir al otro lado del mundo, es la capacidad que tienen estas crisis precisamente por los 40 años de desarrollo de la globalización, por haber tirado abajo las fronteras físicas, por poder conectarme con un avión y gracias a las low cost estar en la otra parte del mundo por un precio muy, muy asequible. Es decir, todos estos factores lo que han provocado es una hiperconexión del mundo, lógicamente, pero también una gran debilidad y una gran exposición a problemas como los que estamos planteando ahora, que no son en absoluto novedosos como los vamos a ver. Lo importante es entender que las crisis están alrededor nuestro, especialmente las crisis económicas son las que hemos vivido, las crisis de seguridad también las hemos vivido con los diferentes escenarios de las diferentes guerras muy recientes, pero también los ataques terroristas, el ISIS y demás. Y nos habíamos olvidado, pero estaban ahí, las crisis sanitarias. Y lo que me preocupa a mí de las crisis sanitarias, sobre todo, es por precisamente lo que he comentado de la globalización, efecto de la globalización. Fijaros en esta gráfica, a lo largo del siglo XX se han sucedido 4 diferentes crisis sanitarias. En tan solo 5 años del siglo XXI ya llevamos 5 crisis.
¿Quiere esto decir que, bueno, como tenemos una gran capacidad tecnológica para asumir ciertas amenazas, especialmente todo lo que tenga que ver con la biología, con la sanidad y demás, ¿quiere esto decir que nos va a preparar especialmente la crisis del COVID, que es un parón mundial, para afrontar nuevas amenazas que tengan que ver con los virus y que tengan que ver con las pandemias? En absoluto. Es decir, no nos tenemos que ensoñar pensando que la tecnología, más allá de hacernos la vida un poco más cómoda, lo que nos permite es acelerar, probablemente atajar ese tipo de pandemias, pero las pandemias se van a seguir sucediendo y, como hemos visto en esta gráfica, cada vez con más frecuencia. Claro, una pandemia global como la que hemos visto o como la que estamos viviendo ahora mismo, no la habíamos visto en la vida, ni siquiera, claro, cuando hablamos de la gripe española en 1918, estamos hablando de algo muy remoto. Cuando hablamos del SIDA, estamos hablando de algo también muy localizado. Una pandemia como la del COVID-19, que empieza a 11.000 kilómetros de distancia de nuestro país, que en principio era solo para chinos y de repente se propaga por todo el orbe y además afecta radicalmente a todas las economías y a todas las sociedades del mundo. Esto no es que fuera imprevisible, porque en absoluto era imprevisible. Los científicos ya lo habían anunciado, pero ¿quién hace caso a los científicos? Sin embargo, ha constatado efectivamente la capacidad que tiene un pequeño virus de paralizar el mundo. Ayer estaba actualizando las estadísticas de la presentación para poder mostraros los datos y claro, son más de 200 países, 7, casi 8 millones de personas contagiadas en el mundo, 434.000 muertos y la cosa va increciendo porque en Estados Unidos en absoluto está controlado, en toda Sudamérica en absoluto está controlado. Estamos viendo cómo los países nórdicos que al principio tenían muy pocos casos, parece que se está activando un poco el tema también. Estamos viendo también la gestión de la crisis sanitaria a través de los diferentes países. No nos queda claro qué está pasando en Inglaterra, no nos queda en absoluto claro lo que está pasando en Rusia. Es decir, hay una afectación diferente en todas las sociedades y hay una afectación sobre todo emocional en esas sociedades, que además ha hecho que en muchos países, por ejemplo, tengan una restricción. Si pensamos en los 7.000 millones de personas, más de 3.000 han estado confinados. El tráfico aéreo ha caído un 100% en muchos de los países. Más del 96% de los países han restringido los vuelos y han cerrado sus fronteras. Estamos hablando de un caos total y absoluto y sobre todo por lo que hablábamos antes de la globalización, estamos hablando de una ruptura de la cadena logística, estamos hablando de una ruptura de la cadena de producción y estamos hablando de que, por ejemplo, en Alemania el índice de confianza respecto al consumo ha caído un 29%, además forzado por más de 700.000 familias que se han ido a la calle en lo más álgido de la crisis, con lo cual el clima no es en absoluto propenso para el turismo. Bien, cuando hablamos del turismo ya estamos constatando además que aparte de los 100 países que han impuesto restricciones aéreas, estamos constatando que el clima respecto a la percepción del consumo turístico respecto al viaje, precisamente no por el cierre, porque al principio en el primer momento cuando cerraron los aeropuertos y dijeron que no podíamos viajar, salvo por situaciones excepcionales, bueno, la gente simplemente se encerró en sus casas pensando en la seguridad, pensando en la sanidad, pensando en qué iba a pasar con ellos y con los suyos, ¿no? Ahora las cosas están empezando a cambiar. Estamos en otro momentum, en un momento en el que se empieza a reactivar necesariamente la economía, empiezan ya la hostelería a funcionar, los comercios de proximidad. Vimos durante la primera etapa que el e-commerce se disparó a la hora de comprar en remoto. Vemos ahora cómo el e-commerce está bajando y está aumentando, lógicamente, las tiendas de barrio, etcétera, etcétera. Con lo cual, el clima o el índice de confianza respecto al consumo es crítico y nos va a afectar, de hecho, afecta directamente a cómo percibimos nosotros el entorno y cómo viajamos. Lo que también es cierto es que al ser una crisis transversal, una crisis además global, está afectando absolutamente a todos los sectores productivos. Claro, como en todas las crisis, hay sectores que se ven beneficiados, todo lo que tenga que ver con la logística, todo lo que tenga que ver con el e-commerce, todo lo que tenga que ver con la distribución de productos de primera necesidad. Hemos visto cómo restaurantes se han juntado con Globo para poder seguir abiertos, etcétera, etcétera, pero el core de lo que es la cadena de valor, esos 150 diferentes
negocios que viven de la cadena de valor del turismo, pues se han visto muy resentidos, principalmente porque no había clientes que comprasen los productos y los servicios. Pero es global, vuelvo a repetir, es decir, afecta a todos los sectores en mayor o menor medida, lo cual afecta a la capacidad de gasto de las personas y, por ende, afecta lógicamente a nuestra actividad. Esa afectación global es también una afectación asimétrica, es decir, no afecta en absoluto de igual manera a todos los territorios. Si pensamos en España, claro, cada territorio va en una diferente fase. Algunos de ellos ya están homologados. Veremos qué ocurre con la nueva normalidad a partir del 21 de junio, pero lo que vemos en España lo estamos viendo en cada uno de los países europeos o en el mundo en general. Es decir, no hay una velocidad de crucero estipulada que nos permita tomar decisiones correctas respecto al marketing y respecto a nuestra empresa, ni siquiera respecto a la comunicación. Con lo cual, pues bueno, tenemos que estar muy observantes y ver exactamente nuestros mercados principales cómo están evolucionando. De esto hablaremos un poco más adelante. El impacto real de la crisis es que ha reseteado absolutamente todo. Es decir, ya los creadores de opinión, los referentes respecto a la sociedad y respecto a la economía están hablando de que es un parón a la globalización. Yo no creo que sea un parón a la globalización, pero sí que es un reseteo de la globalización. Es decir, la globalización de alguna forma ha acelerado muchas cosas positivas y ha generado también muchas debilidades como las que se han puesto de manifiesto en esta crisis sanitaria. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que necesariamente todos los gobiernos y todos los países van a repensar su modelo de globalización y qué papel y qué rol juegan en el mundo. De hecho, lo estamos viendo, es decir, la Unión Europea está empezando a repensar cuáles son sus políticas, los países están empezando a repensar cuáles son sus políticas y principalmente afecta a 5 cuestiones concretas. Lo primero, respecto a la globalización, localización de ciertas infraestructuras, de ciertos sistemas productivos y sectores, como pueda ser especialmente, hemos visto la debilidad que teníamos respecto a la producción de respiradores y respecto a lo que es el sistema sanitario español, que lógicamente se va a ver reforzado. Respecto a las relaciones sociales, el aislamiento y la distancia van a marcar, de hecho están marcando ya la desescalada de nuestro sector. Está por ver qué queda y qué no queda dentro de 6 meses, dentro de un año. Miraremos atrás y diremos, bueno, pues aquello era una tontería, pero fíjate, esto sí que ha venido para quedarse. Respecto a la forma de comprar, muchos han descubierto el e-commerce, por fin diría yo. Algunos están empezando a descubrir otros modelos de negocio que son perfectamente complementarios al offline, es decir, a la tienda de barrio tradicional, que a través de los diferentes startups y a través de los diferentes servicios de transporte o de servicio a domicilio te permiten seguir manteniendo la actividad, con lo cual la forma de comprar también se va a ver afectada por esta crisis. Obviamente, y es una constatación, a todo lo que tenga que ver el desarrollo digital y todo lo que tenga que ver, lógicamente, el teletrabajo. Hemos visto como el presidente de Telefónica informaba el día 11 de junio al respecto de la evolución de la sociedad respecto a la cultura digital y avanzaba que, bueno, que se había acelerado hasta 6 años lo que era el desarrollo o la adopción, mejor dicho, de la cultura digital. Claro, el teletrabajo, todo lo que tenga que ver con la organización de reuniones, todo lo que tenga que ver con el MICE, todo lo que tenga que ver con los eventos, también se va a ver de alguna forma afectado. Y sobre todo, y el último punto es a cómo consumimos. Claro, llevamos muchísimos años hablando de sostenibilidad, especialmente una isla como la vuestra, ¿no? Vemos cómo habéis apostado directamente por la identidad, la sostenibilidad, el producto local, porque no cabe otro modelo de desarrollo en una isla como pueda ser Lanzarote. Pues bien, esto precisamente es lo que de alguna forma se ha puesto de manifiesto y lo que va a priorizar el cliente. La forma de consumir es insostenible, el problema de la globalización ha generado una forma de consumo además totalmente distorsionada y totalmente disparatada, en la que se tiene que producir mucho, se tiene que consumir mucho y se tiene que generar mucha basura. Lo percibimos constantemente, estamos hablando de la obsolescencia programada, estamos hablando de en general poder comprar un producto en China ya a los 15 días, bueno, a las 2 semanas o a las 24 horas la tienes en tu casa. Este sistema es insostenible, precisamente eso ha generado una deforestación, ha generado un problema acelerado también por la crisis climática, un problema de biodiversidad y claro, los virus están llamando a nuestra puerta. Todo esto también va a cambiar, es decir,
se va a repensar necesariamente por las diferentes sociedades, no solo por la nuestra, no solo por la española, no solo por la lanzaroteña, sino en general el mundo ya está repensando y vamos a ver en los próximos años un cambio radical a la hora de entender el mundo respecto a todo lo que estamos hablando. Cuando hablamos del turismo, estamos hablando especialmente de seguridad. Y estamos hablando de la percepción de la seguridad. El turismo no se va a recuperar en la medida en la que no recuperemos la seguridad y la sanidad. Yo creo que por fin ya los sistemas sanitarios están en condiciones de poder asumir una segunda ola, si es que llega una segunda ola. Dios quiera que no llegue una segunda ola, aunque absolutamente todo el mundo coincide en que es muy probable que llegue una segunda ola. Con lo cual, de lo que estamos hablando es ya hemos percibido el impacto real que tiene el virus en nuestra sociedad. Las cifras son demoledoras. Ha generado un déficit de seguridad, una desconfianza total y absoluta. Y parece que esas ganas de vivir, de alguna forma, contrastan con esa necesidad de seguridad. Por tanto, hay que generar un clima de confianza. Hasta que no generemos ese clima de confianza, el turismo no se va a activar. Hasta que no empiece otra vez a conectarse el sistema laboral, es decir, los ERTEs empiecen a finalizar y se incorporen todas esas personas a las empresas, no tendrán renta disponible, con lo cual no tendrán el espacio mental para pensar en vacaciones. Y sobre todo la capacidad del transporte. Hemos visto y seguimos viendo cómo no queda nada claro cómo van a ser las conexiones aéreas y cuáles van a ser los sistemas de control de esas conexiones aéreas. Están los gobiernos hablando de ello. Están estableciendo planes como en Baleares y en otros destinos. Pero está por ver exactamente qué recorrido tiene y sobre todo el día 15 la Unión Europea va a presentar su estrategia para volver a conectar todos los hubs de comunicaciones, especialmente los aéreos, que son los que nos interesan a nosotros. Pero volvemos a recordar que el problema real es que esta crisis lo que ha hecho ha sido cuestionar la base de la pirámide de Maslow en cuanto a la necesidad fisiológica y la necesidad de seguridad. Si pensamos que el turismo está justo en el vértice de la pirámide, nos daremos cuenta de que su prioridad absoluta ahora, la del cliente, no es en absoluto viajar, aunque su preocupación es qué narices voy a hacer este verano respecto a mis vacaciones. Es decir, existe una dicotomía que además se plasma directamente en los estudios que luego veremos y que de alguna forma reflejan qué es lo que está ocurriendo con el cliente. También es importante entender que no solo en España, en absolutamente todos los países, pero especialmente en España, por las consideraciones que luego veremos respecto al mercado nacional, hemos perdido desde el 14 de marzo hasta hoy, hemos perdido más de 700.000 empleos. Pero esto es una mala noticia, por supuesto que es una mala noticia. La buena noticia es que con la desescalada, con el paso de las diferentes fases, lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, hace 10 días salió una estadística muy interesante viendo en el que el cambio de fase lo que ha provocado es que más de 190.000 personas recuperen sus empleos y salgan de los ERTEs, es decir, salgan de esos 700.000 personas que han perdido el trabajo en nuestro país. Lo cual es muy positivo porque esas 190.000 personas empiezan a generar economía, empiezan a generar sobre todo un ambiente y un clima en la calle que es el propicio y el que necesitamos desde el punto de vista del turismo. Claro, cuando hablábamos de la simetría y cuando hablábamos de que habían países que no les afectaba de forma similar, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el mercado británico, que es uno de los mercados principales nuestros, es que detectamos que en abril ha caído un 20% el Producto Interior Bruto. Además de caer un 20% el Producto Interior Bruto, estamos viendo claros signos y claras alarmas por parte de los diferentes tour operadores al respecto de, por ejemplo, TUI en Inglaterra, que vuelve a prolongar las cancelaciones de sus viajes. No está claro cómo se está gestionando la crisis, ya no desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista económico en un país tan importante para la Unión Europea y especialmente para el turismo de nuestro país y en el caso también de Lanzarote. Es una llamada de atención a constatar que efectivamente la asimetría, no hablamos de Estados Unidos, hablamos en nuestras próximas fronteras, hablamos de los mercados emisores que realmente nos interesan. Con lo cual debemos estar muy pendientes de lo que está ocurriendo. Cuando hablamos en general del clima de consumo, el último informe de Deloitte publicado, esto afecta específicamente a mayo, veremos lo que ocurre
veremos lo que ocurre en junio, vemos que en el conjunto de la Unión Europea, pues prácticamente todos los países están pensando en reducir hasta un 50% su gasto en vacaciones. Esto es normal, no nos debería alertar, es decir, la evolución de la desescalada, lógicamente, en los diferentes países lo que está provocando es que al principio haya muchísima incertidumbre y que ahora empieza a recuperarse el clima propenso, lógicamente, a viajar. De hecho, los diferentes movimientos de, por ejemplo, Alemania sentándose con 7 países europeos para establecer esos corredores para que los alemanes pudieran viajar, lógicamente, lo que está lanzando al mundo es un mensaje claro de que sus ciudadanos lo que quieren es viajar por el mundo, que es lo que están acostumbrados. Con lo cual, también desean garantías, aunque también es cierto que luego el ministro de Sanidad alemán, pues bueno, lo que lanzó un mensaje muy contradictorio diciendo que recomendaba a sus compatriotas, a los alemanes, pues hacer turismo dentro de las fronteras de Alemania precisamente por los problemas que hay del COVID. Quiero trasladaros con todas estas imágenes la sensación de que, claro, en una crisis normal es más o menos predecible todas las fases y es más o menos predecible todos los comportamientos que debemos adoptar para mitigar la crisis. En una crisis de estas características, por la globalización, por la globalidad de la afectación de los diferentes países y por la profundidad de esa afectación, no es nada sencillo, no para nuestro país, sino para ningún país y para ninguna administración y para ningún empresario saber, adivinar, predecir qué es lo que va a ocurrir probablemente dentro de 15 días. Con lo cual, no creo que sea cuestión de entrar en pánico. Lo que hay que entrar es en el momento en el que debemos de pensar que tenemos que estar muy pendientes de las noticias para ir ajustando la comunicación y sobre todo el marketing. Luego, alarma y alerta al respecto de lo que está ocurriendo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Vemos cómo los alemanes quieren viajar, vemos cómo los británicos quieren viajar. El problema, por ejemplo, en Inglaterra ahora mismo ya no es tanto que España anunciase una cuarentena, que iba a imponer una cuarentena a los turistas que llegasen a nuestro país, que luego la retiró. El problema es que Inglaterra impone una cuarentena a sus propios residentes y a cualquier viajero que entre o que regrese a Inglaterra. Y eso es un grave problema para el mercado británico porque nosotros ya estamos predispuestos y preparados para recibir al mercado británico. El mercado británico no está ahora mismo. No quiere decir que dentro de 2 semanas lo esté, pero hoy no está en predisposición de alegremente viajar a otros destinos. Un informe muy interesante, Ernst Young, que se hizo sobre también las perspectivas de consumo, especialmente respecto al viaje en nuestro país, pues veíamos que efectivamente había una contracción del gasto, una previsión de la contracción del gasto a priori, que también se está viendo de alguna forma que está evolucionando a positivo, está evolucionando a un escenario mucho más positivo en la medida en el que las noticias están empezando a llegar respecto a la reactivación económica, respecto a los turistas empezando a acceder a las playas, etcétera, etcétera. De ahí el poder que tienen las buenas noticias en nuestro sector, que es precisamente lo que tenemos que fomentar, no solo desde las instituciones, no solo desde las marcas, especialmente desde los empresarios. Cuando hablamos de cuáles son los gastos que más se van a ver resentidos, pues destaca sobre todo la planificación de vacaciones, el ocio nocturno y todo lo que tenga que ver con aquello que puedo prescindir de ello. No es que pueda prescindir de ello, no es que quiera prescindir de ello, es que en estos momentos es tan la incertidumbre que no me permite planificarme en los próximos 15 días. Claro, y luego llega el presidente de nuestro país y dice aquellas primeras noticias contradictorias de que iba a establecer una cuarentena, aquellas primeras noticias contradictorias que hasta el 1 de julio no iba a abrir las fronteras al turismo, el 23 de mayo, forzado también por la situación y forzado también por los empresarios, lógicamente, que duda cabe, lanzó un mensaje tan sencillo como que Sánchez ha anunciado la apertura del turismo extranjero desde julio. ¿Y qué ocurrió con este mensaje? Lo que ocurrió, y es un índice yo creo que muy interesante de lo que va a pasar con vuestros negocios y lo que va a pasar en general con el turismo, es que se disparan las búsquedas. Es decir, el usuario, el cliente, estamos ávidos de poder coger y reservar ya nuestras vacaciones para olvidarnos y desestresarnos de todos estos 70 días que hemos estado de confinamiento. Con lo cual, bueno, en la medida en que vayamos evolucionando en las fases, tendremos que ir estableciendo estrategias de comunicación y de control de esa crisis para poder estar en la primera línea de salida y, sobre todo, poder aprovechar lo que va a estar ocurriendo. El turismo empresarial empieza a recuperarse. All Tours empieza a ofrecer ya vacaciones en Mallorca y en Canarias a partir del 1 de julio. Riu abre en Canarias tras el parón turístico por el COVID.
la alianza estratégica que tiene que generarse entre la marca y el empresario, es decir, entre el destino, pensando en términos globales de la cadena de valor, es trascendental. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Ha sido un punto diferencial en la fidelización y, sobre todo, en la experiencia del cliente. Pero en estos momentos es crítico. Es crítico porque ni Turismo de Lanzarote ni el mayor empresario de Lanzarote tiene el capital, el presupuesto y las personas para poder llamar la atención de forma relevante ahora mismo en el mundo. Están absolutamente... No estamos hablando de que una isla tiene un problema frente a un territorio periférico que tiene otro problema y están compitiendo en igualdad de condiciones. Es que todos los destinos están compitiendo, todas las empresas están compitiendo por el mismo turista, que es muy limitado. Con lo cual, en la capacidad que tenemos ahora mismo de transmitir mensajes positivos y, sobre todo, transmitir esas imágenes que desean recibir los turistas a la hora de planificar sus vacaciones, solo lo podemos hacer de una forma conjunta, solo podemos hacer de una forma mancomunada. Por eso os he puesto los dos mensajes. Por un lado, los gobiernos están empezando a hacer cosas. Por otro lado, la cadena de valor, sobre todo la distribución, tiene muchas ganas de enviar turistas. Y por otro lado, también los empresarios están empezando a activarse. Tenemos que coordinar y tenemos que hacer que converjan todas esas iniciativas para lanzar los mensajes claros, que luego veremos algunos, los mensajes claros para poder llamar la atención. Las restricciones a los viajes empiezan a levantarse, el gobierno empieza a autorizar a las provincias de las comunidades autónomas. Claro, en la fase 3 son las comunidades autónomas las que empiezan a tener la potestad de poder, de alguna forma, generar las restricciones de viaje. Estamos viendo, lógicamente, que Canarias, por ejemplo, tiene sus peculiaridades, es cierto, las 8 Islas Canarias, pero no es menos cierto que también tiene que ver Canarias con la Canarias que yo conocí de pequeñito. Tengo que deciros que yo soy por parte de madre palmero y veraneo, el mes de vacaciones lo paso en la isla de La Palma. Con lo cual he conocido La Palma desde los últimos 50 años, cómo ha ido evolucionando y sobre todo cómo ha ido evolucionando la provincia de Tenerife. ¿Qué tiene que ver eso con lo que hay ahora? Ahora hay una capacidad de poder desplazar el turista local, el poder coger y mover el turista local, que será uno de los que tengamos que tirar de él a la hora de poder mantener nuestras instalaciones en funcionamiento de cara a cuando llegue y cuando se reconecte el mercado internacional, que probablemente será a final de año. Pero no es menos cierto, y esto es interesante verlo, cómo en la reactivación de la economía, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona el grupo Tragaluz está dando de comer a 150 comensales cada día y el fin de semana ha duplicado el servicio y declama: antes teníamos turistas, ahora son los barceloneses. El mensaje claro de esta diapositiva es: aquellos turistas que eran tradicionales, que eran típicos, que eran lo que venía a mi establecimiento, lo que venía a Lanzarote, no lo esperéis hasta el año que viene. Ahora tenemos que empezar a pensar en clave de cuál es el turista al cual puedo acceder. Con lo cual, el turista de proximidad, todo lo que tenga que ver el canario, y sobre todo el turista nacional, empezar a crear la confianza para los que pueden llegar este verano y los que deberían de llegar a partir de septiembre, nos tienen que permitir establecer las bases de la comunicación y del marketing para seguir lanzando mensajes positivos de cara a esos turistas internacionales que están previstos que empiecen a llegar, pues bueno, probablemente en septiembre, octubre, noviembre y especialmente en la temporada alta. Intentando de alguna forma, bueno, pues establecer una estrategia que nos permita llegar, sobre todo, de forma potente al año 2021. Los datos que reflejan qué está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, en el mercado del turismo rural, porque hay alguna empresa vuestra que está muy relacionado con el turismo rural y las actividades. Bueno, los datos de escapada rural, hablé con Ana en su momento y me pasó esta información que yo creo que es tremendamente interesante y sobre todo reflejo de lo que está ocurriendo. Durante el mes de mayo han tenido un crecimiento de contactos, pre-reservas, visualización de teléfonos del 25%. A medida que pasan los días parece que va más. Probablemente se deba a que muchas zonas han avanzado la fase 1 de la fase 1 el día 18, es decir, en la medida en que ya tengo claro que puedo viajar o voy a poder viajar, empiezo ya a planificar mis vacaciones. Los destinos donde más se están concentrando los contactos: Madrid, Murcia, Andalucía, Valencia y Extremadura, lógicamente porque estamos hablando del segmento de turismo rural y estamos hablando de que nos han trasladado continuamente mensajes, y esto yo creo que es un error por parte del gobierno central, nos han trasladado mensajes de que solo vamos a poder desplazarnos en coche y a las proximidades, cuando hay que empezar a pensar que esos mensajes tendrían que estar planteados para lo que pudiera ocurrir dentro de un mes o dentro de 2 meses, es decir,
¿por qué no vamos a poder viajar en el avión? Es decir, ¿me quieres decir que yo este verano no voy a poder coger a mi familia y voy a poder viajar de Valencia a La Palma con Iberia? No, eso es incierto. No es verdad. La conexión va a estar, no solo va a estar la conexión, van a haber plazas de transporte, van a haber muchas plazas disponibles a nivel de alojamiento y demás, con lo cual tendríamos que estar mandando mensajes, no desde el Gobierno de Canarias, sino desde el Gobierno central, de que efectivamente a Baleares y a Canarias se puede ir sin ningún tipo de problemas y se puede viajar en avión sin ningún tipo de problemas. Claro, el problema es que también hemos estado muy expuestos desde el punto de vista de las marcas con lo que ha ocurrido con los diferentes problemas al respecto de los vuelos que se han dado no solo en Canarias, también en Baleares, pero especialmente aquel vuelo que hubo a Lanzarote, en el que hubo una persona que ya salía de Madrid con problemas del COVID y demás, pero que salió en absolutamente todos los medios de comunicación, precisamente porque, bueno, estábamos en un momento de la crisis en la que todo ese tipo de noticias eran noticiables y se generó mucha alarma. Todas esas noticias son las que tenemos que contrarrestar con nuestras imágenes de un destino seguro, un destino disperso, unas playas como la que tengo yo de fondo excepcionales y además con una tranquilidad y con un distanciamiento social que es el que procede, porque los protocolos de seguridad, luego probablemente hablaremos, alguno planteará alguna duda, los protocolos de seguridad van a ser iguales y comunes en absolutamente todos los destinos. Cuando hablamos de las casas con calendario marcado como ocupado para agosto, el 28%, basado en el dato de 9.879 calendarios, el 28% ya estaban bloqueados. Es decir, es muy significativo que a las alturas del año y en las circunstancias ya el 28%, hablando de junio, o finales de mayo mejor dicho, ya estaban ocupadas las casas rurales. En la encuesta realizada a los clientes, basada en 10.000 respuestas, el 22% dice que viajará en julio, el 25% en agosto y el 23% en septiembre. Lo cual también es lógico, es decir, en la medida en que voy sabiendo más información, en la medida en que me voy tranquilizando, más gente va a querer viajar. Cuidado también porque cuando estamos hablando de julio, agosto y septiembre en turismo rural, estamos hablando de que la temporada va a ser totalmente atípica. Antes veíamos el caso del grupo Tragaluz, en la que antes daban a turistas y ahora dan a locales, a barceloneses. Tenemos que pensar en un periodo de tiempo hasta marzo del 2021. Y durante esta etapa, la etapa del COVID, lo que va a estar ocurriendo es que muchas de las cosas, muchas de las premisas que las teníamos asumidas, nos van a romper los esquemas. Lo que va a pasar en nuestra cuenta de resultados y sobre todo lo que va a pasar en cuanto a los turistas. Es decir, vamos a descubrir turistas y sobre todo zonas de emisión de turismo que desconocíamos completamente, que teníamos ese potencial y que por los reajustes, pues bueno, en definitiva van a llegar a nuestras instalaciones. Lo cual es una oportunidad. Es una oportunidad primero para surfear la crisis hasta el año 2021, lo primero, para ir recuperando esos mercados tradicionales durante todo este periodo y consolidarlos a partir del 21, pero también para captar nuevo turista que debemos de fidelizar y que debemos de entender que eso va a formar parte del grueso de la fidelización de nuestro negocio. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Por último, otros datos de la encuesta basada en los 10.507 respuestas, el 67% hará turismo rural este verano, el 50% lo hará en familia, el 54% elegirá una casa de alquiler íntegro, el 53% dice que tiene intención de hacer una o dos escapadas. Es interesante también tener en cuenta precisamente esto, es decir, cuando hablamos de qué tipo de turismo va a llegar, sobre todo familias y grupos, es decir, aquellas personas que directamente se han visto afectadas y que no hemos podido, bueno, salir de nuestra casa para saludar a la familia, para estar con nuestros amigos, bueno, nos vamos a intentar reunir y vamos a provocar ese tipo de reuniones en grupo. Con lo cual, familias y grupos es, yo creo, el segmento más interesante ahora mismo. Sobre todo cuando hablan del alquiler íntegro, están haciendo mención a la seguridad de poder tener el control de quién está al lado mío, es decir, de no compartir porque no conozco, porque desconfío, porque no sé si es a través de la conversación, no sé si es a través del tacto, no sé si es a través de que no limpia las instalaciones, no lo sé. Existe la posibilidad de contagiarme. Y por último, el último dato yo creo que es el más relevante, es que tiene intención de hacer una o dos escapadas este año. Es decir, probablemente porque haya una saturación de esa pequeña oferta y esa limitada oferta, van a haber muchas escapadas a lo largo del año. Luego es previsible
que podamos tener un goteo constante y continuo de clientes a lo largo de los próximos 12 meses, que va a ser muy interesante de cara a, lógicamente, mantener nuestros negocios abiertos. Cuando hablamos de los propietarios, un 24% indica que abre en mayo su establecimiento, un 41% en junio y un 26% espera hasta julio. Hablamos de la incertidumbre desde el punto de vista del usuario, pero también estamos hablando de una incertidumbre total y absoluta respecto a cuándo debo poner en marcha mi establecimiento, cuándo debo poner en marcha mi marketing, cuándo debo empezar a hacer captación comercial. En un informe muy interesante hecho a la cadena de valor, precisamente, la consultora DNA Turismo y Ocio, les preguntó a los profesionales cuál creía qué tipología de turismo serían las primeras en recuperarse en el entorno del COVID. Vemos como turismo natural y turismo rural y de naturaleza es el que está en mejor posición. Luego, lógicamente, el turismo sol y playa, pero le sigue el turismo de salud y bienestar. Tenemos que tener en consideración esto. Encaja perfectamente en las necesidades que tiene ahora mismo el usuario de entender que ha habido un problema con la seguridad, hemos tenido un problema de vida, es decir, nos hemos cuestionado la vida y vemos que lo natural, el bienestar, los espacios abiertos son los que ahora mismo me están llamando mucho la atención y resuelven mis problemas y resuelven mis necesidades. Y lógicamente el sol y la playa. El sol y la playa siempre ha estado allí. El sol y la playa será diferente, pero seguirá siendo uno de los grandes sectores del turismo, aunque ahora vemos que, bueno, también los mensajes son totalmente contradictorios en cuanto a si tienen que tener una aplicación para reservar un slot para poder sentarse en la playa, si están de alguna forma balizando espacios de 2x2 para poder coger y controlar los aforos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, eso no ayuda porque no deja claramente definido cómo va a suceder las cosas. Yo creo que hay que ir a elementos superiores, a mensajes superiores de transmitir control y seguridad y transmitir sobre todo confianza de cara a llamar la atención de los mercados. Y también se les hizo una pregunta respecto a qué destinos y ofertas serían los primeros en recuperarse y volvemos a ver otra vez que el concepto de los que tengan una oferta basada en productos de aire libre y en contacto con la naturaleza y no masificados son una de las claves de la recuperación. Disculpar, ninguno de los destinos españoles va a estar masificado este verano, con lo cual podemos empezar a trabajar esos drivers, podemos empezar a trabajar esas claves, podemos empezar a trabajar esas etiquetas que posicionen nuestros destinos, especialmente el destino de Lanzarote, lógicamente como un destino basado en productos del aire libre y que en perfecto y continuo contacto con la naturaleza y, por supuesto, no masificado. El segundo sería los que reciben turismo nacional en la actualidad y el siguiente serían los que dediquen el 100% de su esfuerzo a captar el mercado de proximidad. Con lo cual, el mensaje claro es, si tengo que realizar una estrategia para captar clientes, tendría que mirar lo primero aquellos que tienen más fácil poder ir a la isla, que sería en este caso el mercado de la Comunidad Canaria, y el siguiente serían todos aquellos aeropuertos que conectan con mi isla y que en definitiva no tienen restricciones para viaje y sobre todo el mercado nacional, ¿no? La gestión de crisis, claro, todo eso está muy bien, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de una crisis? Cuando hablamos de una crisis, volvemos a un concepto que es estratégico, hablamos de la metáfora del cisne negro. En el Londres del siglo XVI se utilizaba la metáfora del cisne negro como una certeza de imposibilidad. Todos los cisnes son blancos. A finales del siglo XVII, una expedición holandesa descubrió cisnes negros en Australia. El concepto de cisne negro es como nuestro dicho en España de cuando las ranas crían pelo. Es exactamente lo mismo. Con lo cual, bueno, por supuesto, ¿era previsible, no era previsible una crisis como la del COVID sanitaria? Claro que era previsible. ¿Era previsible que llegase tan de repente y que afectase de forma tan dura absolutamente a toda la humanidad? Pues probablemente sí, pero no la considerábamos o no queríamos enterarnos de que eso era posible. 3 son las premisas. Primero, el suceso es una gran sorpresa, y es que el COVID ha sido una sorpresa, tiene un gran impacto, y después del primer registro, el suceso se racionaliza en retrospectiva, como si fuese previsible. Claro, ahora vemos que efectivamente la crisis del COVID no solo era previsible, sino que todos sabíamos lo que teníamos que hacer antes de que sucediese la crisis del COVID. La realidad es bien distinta. El mundo ha cambiado radicalmente la forma de entender el mundo y además se ha paralizado, hemos ido a cero en turismo, es decir, no creo que haya ninguna otra industria con 150 componentes dentro de la cadena de valor que se haya ido a cero de un día para otro. Del 14 al 15 de marzo se fue a cero la industria del turismo.
En una sociedad globalizada, con una gran base científica y tecnológica, hiperconectado, ¿quién podría suponer que un virus iba a generar una crisis planetaria tan solo comparable con los efectos del caos de la Segunda Guerra Mundial? Vuelvo a repetir, somos muy complacientes los humanos modernos del siglo XXI. Pensamos que la tecnología, el Big Data, nos lo va a resolver absolutamente todo. Y la realidad es bien distinta. El escenario de crisis, la secuencia previsible, lo que va a pasar en los próximos meses, lo que ya ha pasado es lo siguiente. El COVID-19, el slot del escenario de complejidad, durará un mínimo de 6 meses, en el peor de los casos 2 años. Estamos viendo como las compañías aéreas ya están, Norwegian Airlines no va a retomar los vuelos hasta en marzo del año que viene. Estamos viendo como, por ejemplo, Seychelles ha prohibido la escala de cruceros hasta el año 2021. Estamos viendo como las compañías aéreas bajo coste en Estados Unidos están previendo, Delta Airlines, por ejemplo, está previendo que hasta el año 2023 no va a recuperar en absoluto el nivel de negocio que tenían. Estamos viendo como Hertz, la compañía Hertz de alquiler de coches, ha quebrado en Estados Unidos. Estamos viendo como grandes compañías aéreas de Sudamérica han quebrado ya. Estamos viendo también como grandes tour operadores especializados de nicho en Inglaterra, con más de 30 años de trabajo bajo sus espaldas, con todo el fondo de comercio y los clientes que eso significa, han cerrado. Es decir, estamos viendo un momento de complejidad en el que en absoluto ha pasado y en absoluto los efectos los vamos a poder contemplar hasta dentro de un año que miremos en retrospectiva. El frenazo mundial del turismo en los primeros 3 meses hasta junio, tras la desescalada lenta activación de los destinos de proximidad hasta tomar una velocidad de crucero en el medio plazo, 6 meses, septiembre y octubre. Vuelvo a repetir, desde la perspectiva de Lanzarote, lo que va a pasar va a ser lo siguiente. En los próximos meses vamos a ir viendo cómo lenta y progresivamente se va recuperando el turismo, mientras que el turismo internacional pues irá viendo todas esas noticias, irá viendo todas esas posibilidades y cuando lo tenga claro lo recuperaremos, pero eso será ya a partir de septiembre-octubre. Impacto total en la línea de flotación del turismo a nivel mundial, especialmente en Europa. Recuperación de la actividad en el año 2021, siempre y cuando no se produzcan segundas y sucesivas oleadas de infección, lo cual es muy probable que ocurra. ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Qué está pasando en Inglaterra? ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en el propio Estados Unidos? Lo que está pasando es que no tenemos claramente la sensación de que la pandemia allí se esté realmente gestionando de una forma adecuada o da igual, esté controlada, sinceramente. ¿Y qué va a pasar con todos esos mercados? ¿Cómo va a afectar realmente al clima de viaje del resto de los mercados? Porque tenemos un problema. Si el G8, el grupo de los 8, las grandes 8 economías del mundo, no son capaces de establecer un clima de consumo que de alguna forma se propague por todo el planeta, muy probablemente, cuando estamos hablando de seguridad sanitaria, no estamos hablando de poner un policía en la puerta para que no venga un terrorista, estamos hablando de la seguridad sanitaria de un bicho que no vemos y que es altamente contagioso, pues tengamos muchas incertidumbres en el futuro que debemos de empezar a entender que vamos a tener que trabajar con ellas. No es una cuestión de pararnos y observar y decir, está todo muy mal y no voy a hacer absolutamente nada. Al revés, tenemos que empezar ya a trabajar en el concepto de la gestión de crisis ha llegado a mi vida. He aprendido durante el COVID qué significa una gestión de crisis y a partir de entonces que venga cualquier crisis que la voy a poder gestionar. La conclusión, pérdida total del ejercicio 2020, modelo de hibernación, latencia de la empresa hasta estos momentos. Es decir, hasta el marzo del 2021, muy probablemente muchas empresas tengan que repensar su modelo hasta que entiendan y encuentren el equilibrio para poder hacerlo. Luego diremos los 10 pasos que deberíais de adoptar para ello. En el escenario de 1 o 3 meses, hasta junio aproximadamente, el 21 de junio, principios de julio, en una primera fase de contención, la suspensión de todos los transportes colectivos, ya lo hemos visto, especialmente los cruceros, el tráfico aéreo. Pensar que los cruceros, por ejemplo, las grandes navieras de cruceros del Caribe, hasta septiembre de este año no van a retomar, lógicamente, los viajes. Además, el sector cruceros es uno de los grandes damnificados. Ayer llegaba el último crucero que había tenido a puerto, el último crucero que había tenido casos de coronavirus a bordo, es decir, está muy, muy dañado la imagen del crucero ahora mismo en cuanto a la seguridad, por ser un espacio confinado y ser altamente contagioso si un virus entra dentro del crucero. El tráfico aéreo, vuelvo a repetir, a partir del día 15 veremos qué ocurre con la Unión Europea, también veremos qué ocurre con el plan de activación del turismo que va a presentar el Gobierno de España, de las zonas especialmente afectadas por el coronavirus o de los mercados de interés para nuestro turismo, en cualquiera de los casos.
Por tanto, la suspensión de todos los viajes y en especial afección al sector MICE. Estamos viendo cómo las empresas han descubierto, bueno, pues la capacidad que tenemos ahora mismo de conectarnos digitalmente para poder intercambiar información, con lo cual se hace altamente cuestionable el que yo tenga que viajar a Madrid o Barcelona o a Las Palmas o a Lanzarote para tener una reunión cuando la podemos mantener directamente en el online. Esto ha llegado para quedarse. De hecho, ya estáis viendo las noticias que están apareciendo de muchas empresas que están cambiando su forma de trabajo y están lanzando el mensaje de que van a reducir las instalaciones y por contra van a aumentar los teletrabajadores, porque además ahorran unos costes brutales. El frenazo traumático y psicológico, esto es lo más importante y la clave de la crisis, el frenazo traumático y psicológico de las ventas a todos los niveles, especialmente la compra de servicios vinculados con el ocio, la economía conductual, la contracción del gasto y de las rentas disponibles. Vuelvo a repetir, aquí hay una dicotomía. En una balanza tengo que no tengo dinero o el poco dinero que tengo lo debería de mantener, no vaya a ser que se vaya a poner peor la cosa, pero por otro lado tengo 70 días de confinamiento, no aguanto más a la familia, tengo que escapar como sea, tengo que reunirme con los míos, me tengo que tomar una cerveza y tengo que estar en Lanzarote disfrutando de la vida. Del equilibrio de esos dos conceptos va a provocarse el mercado turístico. En la medida en que seamos capaces de, lógicamente, trasladar las imágenes y los mensajes correctos, pues seremos capaces de decantar el plato hacia un lado o hacia el otro de la balanza. La pérdida de empleos, aunque se está recuperando, vuelvo a repetir, lenta recuperación de los mismos, los ERTEs. La figura del ERTE es una figura excepcional, pero aparte de excepcional, es excepcionalmente bien pensada en el sentido de que se pueden recuperar los empleos, la gente se va a casa siguiendo cobrando, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. El gobierno ha prorrogado los ERTEs hasta el día 30 de septiembre. Probablemente lo tengan que hacer más porque nuestro sector está realmente tocado en cuanto a la hostelería, en cuanto a las agencias de viajes, en cuanto a todo lo que tenga que ver con el turismo, especialmente en el internacional, con lo cual hay que hacer mucha presión, seguir haciendo mucha presión para mantener esa figura, para que las empresas puedan mantenerse. Y si hablamos de las empresas, hablamos del sector y hablamos en definitiva de los destinos. Y sobre todo la afectación profunda y total a la cadena de valor del turismo, del ocio, de la cultura, pero también del resto de sectores industriales y económicos nacionales e internacionales y de todo lo que tenga que depender, lógicamente, del turismo, como por ejemplo la alimentación. El 30% de la alimentación se vende gracias al turismo. Claro, un hotel de 2.000 habitaciones que esté cerrado, pues significa más de 6.000 huevos que dejas de consumir a lo largo de una semana. Y eso es intolerable, ¿no? En el escenario de 3 a 6 meses, es decir, estamos hablando ya, nos estamos poniendo en septiembre, octubre, una lenta y progresiva recuperación, especialmente del mercado local, que es lo primero que tenemos que hacer, mercado local, luego el nacional, y ir empezando a construir el mercado internacional. Gracias a Dios ya estamos recuperando los servicios médicos, en muchas de las comunidades ya están a niveles normales. Lenta recuperación de la demanda doméstica y de los servicios de transporte, los logísticos y demás. Y a finales de este periodo, yo diría más hacia septiembre, la recuperación incipiente del mercado local y nacional del turismo, pero con limitaciones. Sobre todo una guerra comercial sin precedentes entre los destinos y las marcas. Si os retrotraéis a probablemente 15 días o 20 días, 2 o 3 semanas atrás, cuando estábamos todos en el buenismo de la crisis, cuando salíamos todos a aplaudir a los balcones, dando las gracias a todas esas personas que han estado luchando contra el coronavirus, bueno, había un mensaje muy positivo, muy de hermana oveja, muy de todos los destinos estamos abiertos para vosotros y demás, y no se hablaba de la competencia tan brutal que iba a haber, que ya ha llegado lógicamente al mercado. Pero es lógico, no es deshonesto, al revés. Es honesto defender nuestros intereses como empresarios y como destinos para, lógicamente, atraer al público que más nos interese. Pero también es cierto que tenemos que trabajar en clave de valor. Tenemos algo que no tiene ninguna otra isla y probablemente que no tenga ningún otro territorio en el mundo, y es esa belleza natural. En La Palma hay volcanes, pero ¿qué tienen que ver los volcanes de La Palma con los volcanes de Lanzarote? No tienen absolutamente nada que ver. Tenéis un icono que ha hecho una isla sostenible como César Manrique, que es conocido en todo el mundo y que además lo lleváis a gala y que es un orgullo para vosotros. Esos son valores indiscutibles que no hay ninguna isla que pueda competir con eso porque solo vosotros lo tenéis, con lo cual ahí es donde tenéis que trabajar, principalmente para los precios que sean coherentes y que os permitan vivir más allá de la guerra de precios tan brutal que se va a suceder durante todo este verano. Y en el escenario de 6-18 meses, ya nos pondríamos en el año 2021, una lenta progresiva recuperación del mercado nacional, especialmente también del mercado internacional,
El turismo es un sector resiliente, es el sector más resiliente de los que existen, de los que yo conozco. Hemos pasado por 1000 crisis, hemos pasado por 1000 momentos trágicos, acordaros de la crisis del 2008, la crisis financiera, y ha sido el sector el que ha sacado adelante a la sociedad, especialmente estamos hablando de una sociedad como la de Lanzarote. Sois vosotros los que habéis permitido que la vida sea normal en Lanzarote en la crisis del 2008. No os quepa la menor duda que sois vosotros los que vais a acelerar, lógicamente, la sociedad lanzaroteña ahora en estos momentos. Es un sector resiliente. Como parte positiva, todas las reducciones en cuanto a las emisiones que ayudarán a reducir la emergencia climática, se repensarán los sistemas de producción, de transformación y logística, se acelerará además la relocalización de los servicios y las industrias, como antes hemos comentado, y se dará un impulso claro a la digitalización y a la sostenibilidad de las empresas. ¿Cuáles son los 3 escenarios que prevemos? Bueno, básicamente desde mayo, el escenario 1, turismo local, turismo provincial y zonas sanitarias, está empezando a activarse. El escenario fase 2, turismo local, turismo provincial y homologación de zonas sanitarias. Turismo interprovincial homologable. En el escenario 3, la fase 3, turismo local, el turismo provincial, zonas sanitarias, turismo interprovincial homologable y el turismo nacional. Y por último, en el escenario de la nueva normalidad, que vuelvo a repetir, veremos cuál es esa nueva normalidad, porque ya nos han dicho que vamos a tener mascarillas, probablemente el merchandising que tengamos que hacer a partir de ahora en las marcas es también mascarillas, es totalmente surrealista. Pero en ese escenario de nueva normalidad, con las características que tenga esa nueva normalidad, veremos como el turismo local, el provincial, el interprovincial y el turismo nacional empiezan a estabilizarse y veremos qué pasa con el mercado internacional y con los diferentes mercados internacionales. El primer interés, lógicamente, gracias a Dios, para todos, tanto para los turoperadores, que participan también en la cadena de valor internacionales, como para nuestros destinos y especialmente para nuestros empresarios, es que el sector se reactive lo antes posible. Luego ya están presionando a sus gobiernos, lógicamente, para que el gobierno de España se siente con el gobierno de la Unión Europea y también con el gobierno de Inglaterra, pues para activar, por ejemplo, el mercado británico. En cualquier caso, las estrategias que debemos de desarrollar para cada una de las fases, en el primer escenario, secuestrar el titular, es una técnica que utilizamos en marketing. Sabemos que hay un momento complejo en cuanto a la seguridad, estamos hablando del COVID, luego tenemos que lanzar mensajes ya desde las marcas y desde las empresas como el destino más comprometido, el sector mejor preparado, el lugar que más garantías me da, el lugar con los espacios abiertos, el lugar que me garantiza la distancia social, etcétera, etcétera. En el escenario de la fase 2, empezar ya a lanzar mensajes call to action, reserva a tus vacaciones, hacer estrategias de SEO, de SEM, de influencers, transmitir palabras clave y conceptos clave como tranquilidad, seguridad, cumplimiento de protocolos. En el escenario 3, clientes seguros, familias, grupos, clientes divertidos, clientes satisfechos, cuando esos turistas ya están en nuestras playas, hacer una campaña de relaciones públicas excepcional para que cada vez haya más imágenes positivas vinculadas a nuestro turismo, el turismo de Lanzarote, para que además todas las televisiones vean cómo la sociedad de alguna forma se ha conjurado para que ese turista, mejor dicho, esté hiperprotegido porque es importantísimo para nosotros y que eso salga en todos los telediarios. Todos esos mensajes son claves para reposicionar el destino y sobre todo para incentivar las ventas en los escenarios en los que realmente se puedan viajar y las ciudades que puedan emitir turistas hacia nuestro destino. Y por último, en el escenario de la nueva normalidad, pues volveremos una vez con la comercialización de las agencias de viajes, las OTAs, es decir, empezaremos una vez a activar el plan de marketing como solía ser, seguiremos y deberemos hacer mucho SEO y mucho SEM y seguiremos, lógicamente, pensando y repensando el modelo. Claro, hay un problema. ¿Será entonces el mercado como solía ser? En absoluto. Entonces tendremos que empezar a reevaluar todos los escenarios, repensar todos los escenarios y establecer una estrategia de reconexión más allá del año 2021, cuando este periodo del COVID suceda. Ayer leía precisamente que el destino Lanzarote estaba haciendo una campaña de comunicación en Inglaterra y en Alemania. Y muchos de vosotros pensaréis, bueno, ¿qué hace el destino de Lanzarote haciendo una campaña de comunicación en Inglaterra y en Alemania cuando todavía no tenemos claro si van a haber turistas alemanes o no van a haber, o van a haber turistas británicos? Aquí tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema que desde el punto de vista del marketing se llama cocooning, es decir, no comunico porque estoy bloqueado por la crisis. Y ese es un grave dilema para las marcas que
que además es una crisis estratégica para las marcas. Es decir, las marcas tienen que seguir comunicando. No comunicar durante 2 meses o durante 3 meses significa un año de pérdida de posicionamiento de la marca. Y eso es impensable en un destino como Lanzarote. Es decir, las marcas tienen que empezar a activar ya, desde el punto de vista de los destinos, activar ya esos mensajes de recuerdo, esos mensajes de estamos aquí, esos mensajes de soy tu primera alternativa en el momento en que te dejen salir, que te van a dejar salir, no te quepa la menor duda. Si no, todas las otras marcas del mundo mundial están haciendo ya su comunicación y llegaremos tarde, como ya nos están advirtiendo muchos tour operadores y ya nos están advirtiendo precisamente la fuerza de venta de esos tour operadores locales que están diciendo, oye, ojo, activar ya la comunicación, necesito vender, ya me encargaré yo de que los turistas, de llevar los turistas y de captar clientes aquí, pero necesito un apoyo por vuestro lado. Luego, sí, enhorabuena, perfecto, me parece una visión estratégica acertada, el empezar ya a hacer comunicación en aquellos destinos más allá de ver cómo va evolucionando, lógicamente, el escenario. Y por último, el último bloque son los 10 pasos que debemos de dar. Los 10 pasos están basados en el momento actual también. Y están basados en una frase que para mí yo creo que es inspiradora. Cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Y cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate tú. Claro, el problema es que en la medida en que nos vamos haciendo adultos, nos metemos más en el pozo de la confianza y el entorno de la confianza y no abandonamos ese pozo del entorno de confianza. Es decir, nos sentimos muy incómodos en espacios que son innovadores, en espacios que son disruptivos y en espacios que, bueno, en principio no controlo. Y ese no control del espacio muchas veces me provoca desconfianza. Y sin embargo, la crisis lo que nos ha enseñado es que debemos de entrenarnos necesariamente en salir de nuestra zona de confort para entrar en un escenario en el que todo va a estar cambiando continuamente. Hay muchísimas oportunidades que debo y que tengo que aprovechar y tengo que estar allí para identificarlas. Y ese es el mensaje real. Cuando la situación no puede ser transformada, por favor, transfórmate tú. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Primero lo que necesitamos es un plan de contingencia de negocio. No nos sirve el plan de marketing, no nos sirve el plan de negocio antes del 14 de marzo. Todo eso ha muerto. No es válido. No sabemos cómo va a evolucionar el cliente, no sabemos cómo va a evolucionar la legislación, no sabemos si activando al cliente la legislación le va a permitir poder viajar a mi destino, no sabemos si va a haber un distorsionador, es decir, una fricción emocional respecto a si me tengo que hacer un test antes, durante o después, no sabemos si va a haber otra fricción emocional respecto a un discriminador para el viaje como pueda ser el tema de la cuarentena en Inglaterra. Es decir, necesitamos evaluar el momento y necesitamos hacer un plan de continuidad de negocio. ¿Qué es el plan de continuidad de negocio? Es una planificación que te va a permitir aumentar la resiliencia de tu empresa y prepararla para afrontar con éxito un evento disruptivo como el COVID. Lo bueno y lo positivo del momento y de desarrollar un plan de continuidad de negocio es que nos va a educar, nos va a enseñar. Antes hablábamos del plan de marketing, hablábamos del plan de comunicación, hablábamos del plan de marketing digital. Hablábamos del plan económico financiero, no hablábamos del plan de continuidad de negocio, probablemente hablábamos algo de la gestión de la crisis de la marca, porque bueno, los creativos nos han dicho que era un tema importante de cara a poder garantizar la marca en tiempos de crisis, pero no hablábamos de un plan de continuación. Ahora es el momento de hablar del plan de continuación, sobre todo entrenarnos y capacitarnos para entender que esos planes nos van a permitir surfear, es decir, llegar al final del túnel en condiciones en un momento como el actual. En general, ¿de qué se compone el plan? Principalmente de los procesos de negocio críticos para que la organización siga viva, es decir, aquellos que son realmente importantes, los recursos necesarios para dar soporte a esos procesos de negocio mientras dure la crisis, las tareas para restablecer, implantar o mantener la operativa as usual, es decir, lo normal, vuelvo a repetir, planificar cuál va a ser la actividad de la empresa a partir del año 2021, las personas y los equipos de recuperación que ejecutan dichas tareas, qué recursos humanos van a estar asignados, cuáles son los que necesito ahora, tengo que reorientar o no reorientar los equipos, etcétera, etcétera, y los medios necesarios para mantener la comunicación entre los equipos. Todos esos componentes forman parte del plan de continuación de negocio. Las metas pueden ser, tenemos que establecer, lo primero es fijar objetivos, el paso número 1. Los objetivos pueden ser de muchos enfoques. Las metas pueden ser no cerrar la empresa, abrir lo antes posible, mantener el nivel de servicio en los límites definidos, establecer un periodo de recuperación mínimo, recuperar la situación inicial previa al COVID-2019, analizar los resultados y aprender,
evitar que las actividades de la empresa se interrumpan, acompañar al cliente y a los empleados durante la crisis. Puede ser uno o pueden ser todos, cuidado, pero tenemos que fijar objetivos. Lo siguiente es pensar necesariamente en los empleados. Hay un componente emocional vivo dentro de las empresas que son las que hacen las empresas lo que son. Con lo cual tenemos que centrarnos en nuestros empleados porque son ellos los que realmente, en parte, tienen la solución a la crisis, pero también son los que componen la cadena de valor del servicio que nosotros prestamos. Por tanto, ten en cuenta las necesidades de tus empleados, que sí hoy son la seguridad, la de la familia y la suya propia. Por tanto, tienes que reforzar tu compromiso con ellos y como empresa. Debes de mantener una dinámica y frecuente comunicación con ellos. Sé transparente y eficaz. Lidera emocionalmente la crisis. No nos han enseñado a ser jefes, no nos han enseñado a ser líderes. Y este es un problema que tenemos que aprender, no por nada, sino porque a la hora de retener el talento ha cambiado mucho el mercado laboral. Además, ha cambiado acelerado por la crisis del COVID, con lo cual tenemos que retener el talento. No hay tanto talento para llevar mi empresa adelante como me gustaría, con lo cual debemos de fijar, lógicamente, ese talento y dar ejemplo como líder y como empresario. Refuerza el sentimiento de equipo, muéstrales que les acompañas, que son importantes para ti. Establece un tono cercano, familiar y cómplice. Planifica tus reuniones bien. Tampoco nos han enseñado a planificar las reuniones, a captar la atención y sobre todo mostrarles respeto, llevando los temas que son importantes, urgentes, prioritarios. Hay que gestionar bien los tiempos. Escuchar al equipo, liderar soluciones, las soluciones que plantean. El equipo está en el front office, está en la línea de batalla y de contacto con el cliente, con el proveedor, con lo que está ocurriendo en el mercado, habla, intercambia opinión e información con los colegas, etcétera, etcétera. Tiene una información crítica para poder resolver muchos de los desafíos que se nos plantean en esta crisis, con lo cual tenemos que escucharles y tenemos que empoderarles. Y luego, lógicamente, si vamos a hacerles trabajar en remoto, pues hay que proveer de las tecnologías, las soluciones y así poder gestionar la información y controlar la comunicación. Cuando hablamos de los empleados, estamos hablando de que la crisis tiene efectos sobre las nóminas, sobre el empleo, sobre la reorganización de la empresa, la adaptación de los departamentos, sobre la transformación digital y el teletrabajo, sobre la gestión de estrés y sobre todo, en la medida en que seamos capaces de gestionar todo de forma coherente, seremos capaces de planificar qué va a ser después con nuestros equipos. Recomendaciones. Los empleados son la base de la asistencia y de los resultados de la empresa. Gestiona la moral de tu equipo. La crisis te afecta como empresario, pero además ejerce una presión adicional sobre ellos, sobre los empleados, que va a ser de mi trabajo, el negocio de seguir adelante, etcétera, etcétera. Activa programas que promuevan el bienestar de su plantilla, toda la parte de la inteligencia emocional. Trabajar el compromiso de tus empleados y conectar con tus empleados a la hora de hacer planes. La plantilla debe estar incluida y ser parte de la planificación, la recuperación y la continuidad. Tenemos que transmitir mucha información, tenemos que transmitir mucha calma, pero también tenemos que ser honestos. Tenemos la obligación de ser honestos, primero por la empresa y segundo por la tranquilidad de los empleados. Luego, no tenemos que exagerar, no tenemos que prometer y que generar falsas expectativas, tenemos que ser coherentes con lo que está ocurriendo. El paso 3, escucha lo que los consumidores te piden. La comunicación es una crisis de comunicación, lo he dicho varias veces. La comunicación es la base de la gestión de una crisis de la cual no sabemos ni la duración, ni el nivel de impacto, ni el alcance en el corto y en el largo plazo. Hay muchas incertidumbres, las incertidumbres van a seguir. Por tanto, comunicarse con los consumidores a lo largo del ciclo de la vida de la pandemia resulta la base del crecimiento futuro. Las empresas deben dar actualizaciones constantes de lo que hacen y sobre cómo el contexto afecta al servicio y a la relación con los consumidores. Muchas empresas han bajado la persiana. Muchas empresas han seguido comunicando que no pasaba absolutamente desde el 14 de marzo. No han actualizado sus páginas web. Y esto es una locura. Es decir, el cliente espera del empresario, espera del propietario que sea consciente del momento que se está viviendo y que además me siga mandando información porque quiero tener una comunicación con él. La comunicación además debe ser multicanal y las empresas deben de poner las cosas muy fáciles a los clientes. Damos por hecho que publicamos esa noticia en la web o en el blog y ya está. No les enviamos un boletín, no les enviamos un correo electrónico a través del CRM, no les enviamos un mensaje a través de las redes sociales. Solo lo hacemos como habitualmente. Ponemos el informe en la web y a lo mejor el cliente no está en la web.
Según los datos de la consultora Gartner, los ciudadanos esperan que las empresas sean responsables con su gestión del coronavirus y sus efectos y que formen parte de los esfuerzos de la sociedad. En un estudio que se ha hecho específicamente sobre el clima del consumidor al respecto de la crisis del COVID. Eso es lo que esperan los ciudadanos. Esperan empresas responsables. Y los consumidores quieren sentir y ver que son las empresas parte del esfuerzo colectivo, es decir, que entienden el momentum y que se implican en resolver los desafíos del momentum. Por tanto, debes de redefinir el Customer Journey. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que, claro, habitualmente el proceso de la producción del servicio en mi establecimiento, en el destino, en general, era de una forma en la que había mucho contacto físico y resulta que hay que repensar el Customer Journey para intentar evitar todo lo que es el contacto físico. Estoy hablando de pagos, estoy hablando de entrega de llaves, estoy hablando de todos esos procesos que van a generar de alguna forma un distanciamiento emocional de la marca en la medida en que no lo cumplan. Imaginaros, yo llego a un apartamento y resulta que el dueño del apartamento me entrega las llaves de aquella forma, ni siquiera han sido higienizadas. Además, me cobra en cash, es decir, está intercambiando conmigo billetes y está generando puntos de contacto que no quiere decir, yo no estoy evaluando si el propietario es limpio o no es limpio, si está utilizando hidroalcohol o no está utilizando hidroalcohol, si está aplicando los protocolos o no. Lo que estoy analizando es que la liturgia, es decir, la comunicación no verbal que me transmite es, este señor no le interesa lo más mínimo mi seguridad y me transmite inseguridad a mí y a los míos. Por tanto, hay que cuidar mucho el proceso y sobre todo el Customer Journey. Hay que identificar los momentos de contacto físico, diseñarlos según las normas de urgencia vigentes y las que puedan permanecer después de la nueva normalidad y adaptarlas a precisamente las recomendaciones sanitarias y de seguridad. Y transferir todos aquellos puntos de contacto físico online cuando sea posible. De hecho, hay una asociación de turismo rural en Cantabria que lo que ha hecho ha sido lanzar un protocolo en el que absolutamente todos los procesos de intercambio físico los han llevado al online, desde el check-in online, desde la facturación online, etcétera, etcétera. Pon al cliente en el centro de tu negocio de una vez por todas. Claro, el problema es que hay muchas lecciones de marketing que llevamos, yo creo que comunicando desde hace 30 años, especialmente desde los últimos años en cuanto a la transformación digital. Estamos hablando del CRM, estamos hablando de la fidelización, estamos hablando de poner al cliente en el centro, que es hoy el momento en el que nos estamos dando cuenta de todo esto. Si no fidelizaste en su momento, hoy te estás acordando de no haber fidelizado. Porque aquellos que fidelizaron en su momento, hoy están teniendo muchas alegrías de esos clientes que están recibiendo, bueno, mensajes comerciales, lógicamente, para reservar, o directamente se están poniendo en contacto con ellos para reservarles. Y muchos de los clientes de las empresas que han fidelizado y que tienen un programa de fidelización son los principales clientes de la primera época de recuperación del COVID. Esto está pasando con Rusticae, por ejemplo, en la que la mayoría de los propietarios lo que están recibiendo es llamadas por parte de sus clientes que conocen las instalaciones del hotel, que han vivido esas instalaciones del hotel y están diciendo, como me siento cómodo en tu hotel porque lo conozco, porque sé que además te preocupas por el cliente, siempre le has hecho un trato familiar, ahora entiendo que lo vas a hacer mucho mejor y por eso tengo la confianza de reservarte a ti. Con lo cual, la fidelización, poner al cliente en el centro y todo lo demás va a coger una especial fuerza en estos momentos. Y luego el mensaje que se ha trasladado antes, es decir, los clientes necesitan que seamos parte de la solución, por lo tanto tenemos que implicarnos en ello, aportando material, soluciones, participando como voluntario, estableciendo y difundiendo protocolos de seguridad, informando y comunicando, simplemente apoyando y reconociendo el esfuerzo de otros colectivos. Paso 4. Repiensa el modelo de negocio. Es el momento de repensar el modelo de negocio. De hecho, el modelo de negocio no solo hay que repensarlo, sino que probablemente tengamos que centrarnos más que nunca en el valor. Lo he dicho antes. Ya no es una cuestión de una carrera de precios, ahora es una cuestión de una carrera por el valor. Tiene efectos a corto plazo. A corto plazo debemos de establecer un mapa de riesgos. Y el mapa de riesgos ya lo habéis visto. Os es común. Minoración de los ingresos, qué relación voy a tener con los proveedores y los clientes. Debo de monitorizar además la evaluación de la crisis y sobre todo debo de monitorizar qué está ocurriendo. Hablábamos de que el primer seminario de Lanzarote había sido Mavren. Nos permite también identificar qué cosas concretas están haciendo los competidores, con lo cual tenemos que plantear la escucha activa para poder estar siempre monitorizando lo que está ocurriendo.
Luego buscaré un artículo muy interesante al respecto de lo que estoy diciendo, que se publicó, creo que es en un periódico de Canarias, al respecto de lo que están pensando los clientes ahora mismo en el mundo online al respecto de sus vacaciones. Y yo creo que es tremendamente interesante de cara a poder entender que lo importante es lo que les importa a ellos y no lo que nos importa a nosotros. Nosotros tenemos que darle la solución a sus necesidades. Lo incorporaré en la presentación que os hará llegar la marca y así lo tendréis como lectura recomendada. A medio plazo, un plan de respuesta que garantice la supervivencia de la compañía, las pautas de consumo, el reajuste de la oferta de servicios y la apertura del online. Es decir, hemos visto cómo se está trasvasando todo lo que era el offline, se está trasvasando al online, y además estamos viendo, bueno, estrategias inéditas de marcas que no estaban en Booking, por ejemplo, y están yendo a Booking a captar clientes. Por cierto, cuando estamos hablando, y luego hablaremos probablemente en la rueda de preguntas, algo de los protocolos, estamos viendo cómo Hotelbeds y también Booking y Expedia están empezando a desarrollar filtros de búsqueda de aquellos establecimientos que están aplicando protocolos vinculados con el COVID. Con lo cual, ya no es una cuestión de responsabilidad propia, que debiera de serlo, sino es una cuestión de marketing. Se ha convertido en una cuestión de marketing. Probablemente la ventana de oportunidad de esa cuestión de marketing, de esa estrategia de marketing, tenga 6 meses, un año, no tenga mucho más, no tenga mucho más recorrido. Pero esa es la estrategia que deberíamos de contemplar a la hora de empezar a comunicar de forma relevante para esos clientes que van a estar buscando por ese filtro. El paso 4, repiensa el modelo de negocio, recomendaciones, diseña estrategias para garantizar la continuidad de las operaciones. No es una cuestión de captar turistas, no es una cuestión de lanzar en diferentes webinars. Me han planteado, bueno, y ahora tenía un proyecto que lo tenía muy avanzado de innovación, que quería lanzar un nuevo producto y tal. No es momento de lanzar nuevos productos, es momento de garantizar el modelo de negocio y de garantizar que tengo clientes para lo que les ofrezco, con lo cual tendremos que analizar nuestro portfolio de producto y tendremos que ver aquellos productos que realmente tienen mucha demanda y que generan pocos gastos por parte de mi empresa para centrarme en los próximos meses en consolidar esa base de producto diferencial para luego, lógicamente, recuperar toda la innovación a partir del año 2021. Implementa el teletrabajo ya. Así irás aprendiendo sobre la marcha cómo gestionarlo. Hemos aprendido muchísimo sobre el teletrabajo, estamos aprendiendo muchísimo sobre las diferentes herramientas. No hace falta ir a la escuela, no hace falta hacer un máster en herramientas de teletrabajo. Las herramientas lo que nos tienen que proveer es de soluciones reales para poder coger y de alguna forma resolver el problema que tengo planteado, con lo cual lanzaros, utilizar las herramientas, ir aprendiendo por el camino. Mantén la máxima normalidad posible dentro del caos y especialmente, sobre todo, la comunicación. El paso 5, evalúa tu cadena de suministro. Debes de buscar respuestas a la pregunta cómo vamos a gestionar el desafío de una cadena de suministros globalizada que se encuentra suspendida. Yo creo que esto lo tenéis más que resuelto en Canarias, precisamente por la insularidad, a veces también la doble insularidad, pero es cierto que debemos de empezar a mirar dentro de la propia isla. Hay que buscar oportunidades en la disrupción de la cadena de suministros a través del aprovisionamiento local, que además genera un plus. Es decir, como es producto local, como es empleo local, va a generar muchos más beneficios para el entorno y todo eso va a revertir necesariamente en mi fondo de comercio y sobre todo en mi cuenta de resultados. Identifica las rutas logísticas, prepara un plan B, siempre hace falta un plan B. Dispone de suministros de contingencia a corto y medio plazo y renegocia con los proveedores. Los proveedores ahora mismo están dispuestos a renegociar lo que haga falta, con lo cual debemos de renegociar ahora para en el próximo año tener claro un entorno ventajoso y competitivo para mi empresa. Luego ya veremos en el año 2021. El paso 6, gestiona la liquidez y la financiación en clave de urgencia. El COVID-19 lo resetea todo, también el año financiero. Por tanto, evalúa el impacto que tendrá la crisis en la caja de tu empresa. En estos momentos ya tendrías que saber cuál es el impacto. Planifica un plan de contingencia de financiación. Reevalúa las inversiones y los gastos, los presupuestos. Reasigna presupuestos, ahorro en gastos, renegocia pagos, renegocia alquileres, regalías y royalties. Prevé el inmediato, el corto y el medio plazo. Hay ahora mismo un movimiento muy potente dentro de lo que es el barrio de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, al respecto de qué está ocurriendo y qué efectos ha tenido la crisis del COVID en la ciudad de Nueva York, porque, claro, muchas empresas, estamos hablando, por ejemplo, JP Morgan, 120.000 empleados, ha mandado a todos sus empleados a casa a trabajar en remoto y se han dado cuenta
que las herramientas en remoto funcionan y se han dado cuenta de que siguen siendo productivos y que siguen pudiendo controlar a los empleados y siguiendo pudiendo controlar sobre todo la productividad del empleado. Y claro, entonces ha surgido la pregunta, ¿por qué tengo que tener instalaciones yo para 120.000 empleados? Con todo eso lo que cuesta. Claro, estoy pensando en las centrales de compras, estoy pensando en las centrales de administración de muchos de los hoteles, estoy pensando en todas esas empresas que tienen 100, 200 empleados, 70, 50, en la que probablemente tienen instalaciones de 500, 600, de 2.000 metros cuadrados para albergar todas estas personas. Y resulta que ahora se han encontrado que las oficinas están vacías, que siguen pagando 6.000, 12.000, 15.000 euros al mes de alquiler y que perfectamente pueden tener un sistema de turnos rotatorios y la gente trabajar en remoto para poder seguir haciendo lo mismo y reducir de 12.000, 15.000 euros a simplemente 5.000. Con lo cual, ahí hay una capacidad de renegociar, hay una capacidad también de reevaluar los gastos para poder continuar con bueno, la gestión de la crisis y, sobre todo, el plan de continuidad de negocio. El paso 7, ten muy presente el entorno legal y fiscal del COVID. Ha cambiado. Fijaros, desde el día 14, ayer leí una noticia muy interesante, que desde el día 14 de marzo, más de 17 cambios diferentes se han producido en el BOE de nuestro país, en el Boletín Oficial del Estado, anunciando las diferentes medidas que se iban a ir implementando a lo largo de las diferentes semanas. Con lo cual, el escenario ha cambiado radicalmente. Tenemos que hablar con nuestro gestor, tenemos que hablar con nuestra asociación y decirle, dentro de todo el mare magnum jurídico que hay ahora mismo encima de la mesa, ¿cuál o qué entorno es el beneficioso para la empresa? Infórmate de las medidas que se están adoptando en materia fiscal y legal. Consulta a la Cámara de Comercio, las asociaciones de referencia, a tu gestor. Aprovecha todas las oportunidades en materia de ERTE, suspensión de plazos, excepciones fiscales. Aprovéchalas, aunque no las necesites. Aprovéchalas. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente qué va a ocurrir en los próximos 6 meses. No sabemos si habrá una segunda ola, no sabemos si todo va a ir perfecto, entonces cancelo la póliza de crédito y cancelo lo que tenga que cancelar, pero de momento tenemos que aprovecharlo para lo que pudiera venir. Conoce las nuevas medidas y los reales decretos para evitar problemas en el suministro, en el desplazamiento de los trabajadores y otros, en el negocio de la empresa, por ejemplo, en la estrategia comercial o de captación de clientes, especialmente para nosotros. Tenemos que saber qué está pasando en Alemania, qué está pasando en Francia, qué está pasando en Inglaterra, qué está pasando en Madrid, qué está pasando en Barcelona, qué está pasando en Bilbao, en esos destinos que llenan mis establecimientos. Tenemos que saberlo para conectar emocionalmente con ellos y, lógicamente, para que sea posible el poder desplazarse a nuestro establecimiento. Las consecuencias previsibles en turismo, se prevé el cierre total o parcial de los sectores del turismo, el transporte, alojamiento, restauración y comercios en la primera época de la crisis, ahora ya estamos en la desescalada. Utiliza adecuadamente los ERTES como medida imprescindible para salvaguardar la continuidad del negocio. Deben de ser realmente temporales, cuidado. Antes hemos hecho un énfasis sobre la plantilla y el componente emocional de la plantilla y la necesidad de desarrollar compromiso con mi marca, con lo cual la plantilla va a entender perfectamente la figura del ERTE. Lo que no va a entender es que utilicemos el ERTE de una forma espúrea, de una forma no ética, con lo cual utilicémoslo como medida imprescindible para salvaguardar la comunidad del negocio y sobre todo comuniquémoslo de forma adecuada. Deben de ser realmente temporales y dirigidos exclusivamente a paliar los efectos del COVID-19. Informa correctamente a tus empleados y mantén una política de comunicación activa. Renegocia alquileres de establecimientos, de infraestructuras, aplazando los pagos posibles con el objetivo de aumentar la liquidez y estudia, analiza las posibilidades de los contratos con los turoperadores en los hoteles. Es imprescindible vigilar los movimientos de la CEA, de la Confederación Española de Hoteles, y sus recomendaciones. El paso 8, transforma las políticas de las OTAs, de las grandes OTAs, en elementos de valor de comunicación, en información de servicio para los usuarios. Claro, tengo un calendario de contenidos, he utilizado el CRM, les he mandado diferentes boletines, pero no sé exactamente, ahora no tengo una oportunidad de comunicación con ellos. ¿Qué motivo tengo para comunicarme con ellos? Pues, por ejemplo, tenemos los motivos de lo que ocurre con las líneas aéreas, de lo que está ocurriendo con las OTAs, de lo que está ocurriendo con TUI, de lo que está ocurriendo en general en el mundo del turismo, con lo cual podemos utilizar ese trigger de comunicación para poder reforzar y para poder llegar con una información interesante de mi empresa o de mi destino y que sea relevante. Convierte las reservas en bonos. Esto es importante, lo hemos visto y es la estrategia comercial que hoy tiene validez. Es decir, tenemos que hacer fácilmente consumible mi producto.
y convertir las reservas en un momento dado en bonos de consumo de duración 1 año con el objetivo de garantizar la venta y no perderla. No quiero una cancelación, intento y además de alguna forma incentivo, como me pasó a mí, tenía un vuelo para Málaga el día 23 de marzo, lo tuve que cancelar, Iberia me lanzó, se comunicó conmigo a través del CRE y me dijo, Juancho, sabemos que tienes este viaje, puedes hacer 2 cosas, o cancelarlo o cambiarlo por un bono de viaje que además vas a aumentar un 10%, en este caso los sabios, son un 10% de descuento en la compra. Con lo cual, es cierto, dejo de ganar un 10% en cuanto a la factura total, pero no es menos cierto que si se va a Booking, pues tendré que pagarle a Booking el impuesto revolucionario, que es bastante más que el 10%. Con lo cual, tenemos que ser inteligentes y todas las reservas posibles convertirlas en bonos y además incentivar que tengan la garantía y la seguridad que cuando hacen una reserva con nosotros, su reserva está garantizada, su devolución está garantizada o su canje en un bono convertible en vacaciones está garantizada durante al menos 1 año. Mantén una continua y fluida comunicación, si es posible diaria, con intermediarios, proveedores y clientes, con el objeto de gestionar la confianza a través de la comunicación fluida. Esto va a garantizar una correcta relación y se va a convertir en una clara preferencia cuando la crisis pase. Reduce el gasto de marketing al mínimo viable en una primera fase. Y, sin embargo, prepárate para usar toda la artillería de marketing posible y más cuando escampe la crisis, cuando de repente nos digan que efectivamente con esa campaña de refuerzo y de recuerdo que ha hecho Lanzarote, parece que las nubes esas oscuras de las cuales me avisaba Juancho se empiezan a diluir, se empiezan a difuminar, los británicos están ahí en el túnel de Calais diciendo quiero escaparme de aquí como sea porque me quiero ir de vacaciones a Lanzarote, entonces es cuando tengo que coger y lanzar mi propuesta comercial muy concreta a través del SEO, del SEM, a través de los tour operadores, a través de las otras, a través de cualquier canal que me permita a mí ganar un cliente. El paso 9, ya estamos llegando al final, gestiona la marca en tiempos de crisis. En un webinar, un tour operador que estaba especializado en MICE me dijo, mira, Juancho, tengo este problema. Claro, soy la dueña de la empresa, he cerrado, he lanzado un ERTE, tengo a todos mis empleados en casa y resulta que tengo el problema de no sé si hacer comunicación, no hacer comunicación sobre mis servicios. Soy una empresa que organiza eventos y claro, está todo paralizado. Y el problema es que lo he consultado con el gestor y el gestor me ha dicho que ni de coña, que no se me ocurre hacerlo porque la Seguridad Social, como estoy en un ERTE, me puede auditar en un momento dado, me puede poner una multa porque no estoy cumpliendo con las características del ERTE y demás. Claro, desde el punto de vista de la Seguridad Social, bueno, sus motivos tendrá el asesor fiscal en decirle esto así. Desde el punto de vista del marketing es una puñetera locura. Es la esquizofrenia de la marca desaparece directamente del escenario y como he comentado antes, tarda 1 año en recuperar el posicionamiento, con lo cual tenemos la obligación de seguir continuamente gestionando la marca, aún en el momento del parón total, de ir a cero en turismo. Lo primero que tenemos que hacer es comunicarse con los consumidores y cuidar a la plantilla. Son claves según la consultora Gartner. Prevé planes en diferentes tiempos, en diferentes momentos y que además que esos planes estén y sean operativos y flexibles, se puedan adaptar al momento y puedan cambiar. No hay ningún problema en cambiar un plan. Lo importante es llegar a la meta, no es que el plan se mantenga sin ninguna variación. Sé consciente de que el caos es global y complejo. Esto también es importante tenerlo en cuenta en el sector turístico porque nos agobiamos mucho, nos estresamos mucho. Somos empresarios, muchas veces empresarios unipersonales, pequeñas pymes, y claro, pensamos que solo me pasa a mí, afecta absolutamente a todo el mundo estamos igual, con lo cual el efecto comunidad, el efecto marca, el efecto trabajar en clave de destino es clave ahora mismo. Porque es el problema de Lanzarote, no es el problema de Apartamentos Lanzarote o del Rentacar de Lanzarote o del Guía de Lanzarote. Es el problema de todos y todos podemos aportar a la solución. Y ten en cuenta que los cambios además son impredecibles, vertiginosos, volátiles y que llegan sin previo aviso. Ten en cuenta que la principal emoción que debemos de transmitir hoy es la seguridad y la confianza. Seguridad y confianza. No es protocolo, es seguridad y confianza. Instrumentalizar el protocolo sí, pero lanzar mensajes de protocolos me parece una soberana estupidez cuando la gente lo que está esperando es, vale, bien, compras el protocolo, pero me transmites seguridad, me transmites confianza.
Hoy los valores de las marcas, hoy las marcas con propósitos son las que están en la vanguardia de la solución y esto las pondrán en los primeros puestos de partida cuando esta crisis pase. Claro, es que nos están lanzando mensajes claros de o te comprometes con el problema y me das una solución o no eres relevante para mí. Por eso el propósito de marca es clave en estos momentos. La inteligencia necesaria para superar la crisis te la proveen los clientes, por tanto, practica la escucha activa. Analiza las conversaciones en redes sociales, en los call centers y en otros canales. Empodera a los usuarios y a los departamentos y a los equipos y co-crea soluciones. Cuando hablamos en clave de destino, podemos juntarnos con otros empresarios que tengan más o menos la misma visión del mundo que nosotros y poner soluciones creativas encima de la mesa para captar turistas. Luego ya, cuando estén dentro de Lanzarote, pues haremos las peleas que tengamos que hacer porque ese turista venga a mí y no vaya a ti. Pero lo primero que tienen que hacer es que lleguen a Lanzarote, con lo cual ese es el objetivo único los próximos 6 meses como mínimo para recuperar el clima y para recuperar la imagen del destino. La claridad y la certidumbre. Claridad y certidumbre provocan confianza. Lo previsible se construye sobre la claridad y la certidumbre. Y ahora, por cierto, es el momento, porque están todos muy sensibilizados con ellos, de construir reputación. En las crisis es cuando realmente se construye reputación. Las crisis nos vienen, una crisis como esta, nos afecta a todos, pero nos viene muy bien para tomar las decisiones oportunas para reforzar el mensaje de la marca. Lanzarote como tal tiene que reforzar su mensaje de marca construyendo reputación. Ya lo ha hecho en diferentes campañas, por ejemplo, de limpieza de plásticos, etcétera, etcétera. Pero tiene que seguir construyendo reputación en estos momentos porque es cuando la gente está más pendiente de las marcas con propósitos y de la reputación. Por último, el paso 10, da a todos voz. Hemos visto el empoderamiento del cliente en los últimos años. Eso es una realidad constatable. Sé consciente que tanto el cliente interno como el externo quiere ser escuchado. Quieren participar y formar parte de la solución. Por esto, tienes en ellos la principal fuente de información y las soluciones de la crisis a la que estamos, en la que estamos inmersos. Las improvisaciones son mejores cuando se preparan, decía William Shakespeare. Y yo opino así. Cuanto más nos preparemos, probablemente más opciones y más herramientas de batalla pongamos encima de la mesa y salgamos fortalecidos de esta crisis. También es cierto que decía el boxeador Mike Tyson que todo el mundo tiene un plan de entrenamiento y de ataque antes de subir al ring y cuando te dan el primer tortazo, sálvese quien pueda. Pero teniendo ese plan de entrenamiento y teniendo esa estrategia de batalla, de pelea, seremos capaces de estar preparados mental y empresarialmente para abordar las crisis como la actual. Pues muchísimas gracias a todos. Voy a dejar de compartir pantalla y doy paso a las preguntas. Héctor, cuando quieras. Pancho, pues la verdad que vamos, o sea, lo primero que se me viene a la mente es que has superado mis expectativas, desde luego. Te he escuchado alguna que otra vez, pero bueno, hoy realmente te he visto brillante a tu nivel, es decir, hemos acertado de lleno. Y también me viene a la cabeza una segunda idea. Aquí tenía que haber estado la totalidad del empresariado, porque has lanzado unos mensajes muy certeros, o sea, absolutamente directos a la mente y al corazón, ¿no? O sea, cómo enfocar realmente esta situación. Has dicho cosas realmente interesantes, ¿no? Me quedaría, por ejemplo, cuando la importancia que le dabas a los trabajadores, a los recursos internos, a los recursos humanos. O sea, algún empresario que esté ahora en esta situación pensando volcado en la cuestión de comercialización, si ha puesto el mismo foco, la misma atención en su cliente interno, ¿no? Uh-huh. Creo que es verdaderamente importante. O sea, has dado algunas pautas desde lo general a lo particular, ¿no? La cronología que has hecho de la sucesión de hechos me parece que ha sido muy atinada y nos ha puesto en situación. Y luego los pasos, los 10 conjuntos de pasos que has planteado, realmente creo que son acertados y que el que haya tomado nota, desde luego, tendrá una munición mucho más certera para afrontar con mejores garantías la salida. Una salida obviamente compleja, no vamos a frivolizar ni minimizar la importancia de esta situación, pero desde luego todo consiste en pertrecharse de las mejores herramientas, de las mejores ideas, de la mejor visión. Y desde luego este seminario me parece a mí que ha perseguido sin ninguna duda este objetivo, ¿eh?
Yo creo también que has dicho cosas interesantes, ¿no? Como no abandonar la marca, algo que muy de lo nuestro, del turismo, ¿no? En el sentido de que el dilema de qué hacer ante una situación absolutamente desconocida, estando los mercados congelados, ¿no? Una situación de parálisis, de estado de shock, nuestros clientes potenciales, ¿qué hacer? Si atiborrarles con mensajes comunicacionales agresivos, el mantenimiento de la marca, o mensajes sutiles para simplemente mostrar que seguimos estando en el mismo lugar para cuando esta situación culmine, tener la mejor propuesta de valor de destino para satisfacer las necesidades también cambiantes. Has recurrido a Maslow, me parecía absolutamente pertinente, ¿no? Como una pirámide que consideramos absolutamente estática, perenne, va a sufrir incluso alteraciones ante esta sacudida terrible que estamos viviendo. O sea, como a mí realmente me ha parecido, y lo estamos comentando internamente durante tu speech, los compañeros, creo que has captado con esa gran capacidad de comunicación imprescindible para permanecer durante más de una hora disertando. Creo que tus virtudes están muy claras y ahora sería cuestión de si los asistentes tienen algo que trasladar, porque creo que el lujo que tenemos con Juancho aquí creo que daría pie a alguna cuestión, y si no, nosotros mismos hasta la hora, en los 10 minutos que quedarían, compartiríamos, pero sería interesante que algún compañero, no sé si Cristian ha recopilado algún comentario, alguna idea de alguno de los No, asistentes. Héctor, acabo de poner en el chat que si tienen alguna consulta o quieren trasladar alguna duda, lo pueden anotar que le daremos respuesta ahora. Perfecto. Vale, a mí me gustaría lanzar un mensaje, yo creo que es clave, ¿no? Y es entender que juntos nos sumamos, juntos multiplicamos. Y hay un problema, yo conozco muy bien la isla de La Palma. La isla de La Palma tiene una belleza natural, en fin, que os voy a contar a vosotros, ¿no? La conocéis también como yo. Pero tiene un problema, y es que no hace cosas. Y es el momento de hacer cosas. Por muchos talentos que tengamos, esto ya viene en la Biblia, ¿no? El talento y el hijo pródigo, ¿no? Es el momento de poner las herramientas en funcionamiento, y hay que poner todo lo que tengamos que poner como destino, como empresa, sentarnos, hablar, debatir y ser muy creativos. El canario ha sido creativo siempre. Las campañas de comunicación de las marcas canarias son excepcionales. Tenéis a los mejores creativos del mundo trabajando con vuestras imágenes y demás, pero tenéis un producto excepcional y una idiosincrasia que no la tiene absolutamente nadie. Y es el momento de poner esa idiosincrasia, ese producto local, ese saber hacer, esa capacidad que tenemos. Fijaros que cuando había un caos total y absoluto en el mundo se acababa mañana, el COVID nos mataba a todos, solo había un mensaje positivo, y era que no había ninguna infección en la Isla Graciosa y en el Hierro. Y ese mensaje positivo es el que tenemos que apropiarnos de él. Es decir, tenemos unas peculiaridades, lo hemos pasado, perdonad, francamente putas. Es decir, yo conozco, mi padre fue contratado para electrificar todo el norte de la isla de Las Palmas. Allí nació mi hermana. Y esta sociedad ha salido de la nada, literalmente. Mi abuelo estuvo en Venezuela trabajando para tener las fincas de plátanos que tenemos hoy en Tazacorte. De la nada ha sido capaz de reinventarse y de generar una emoción súper positiva y una energía vital dentro de lo que probablemente, ostras, esa genialidad del vino y de la producción del vino en Lanzarote, y en general toda la genialidad canaria. Lo que pasa es que tenemos que dar un paso más allá. Nos tenemos que comunicar con el cliente emocionalmente y basarnos en esos intangibles y decirles, claro que sí, es que somos Lanzarote, pero ¿qué esperabas? Es que Lanzarote es esto, no es otra cosa, no tiene nada que ver con un logo, no tiene nada que ver con una campaña, no tiene que ver nada con Facebook, tiene que ver con lo que vives aquí. ¿Por qué Lanzarote se posiciona como se posiciona si no es en base a eso? ¿Por qué está en la boca de todo el mundo después del triste fallecimiento de César Manrique? ¿Por qué sigue César Manrique tan vivo y tan presente en la isla si no es por esto? Por esa genialidad no solo del local, del que ha vivido toda la vida y que viene de generaciones, sino también de la capacidad del talento que ha sido capaz de atraer esa sociedad tan creativa, tan dinámica y que, bueno, unas bellezas naturales y una calidad de vida y un bienestar excepcional. Eso es lo que esperan los clientes, los que nos conocen. Y los que no nos conocen, lo que esperan es verse sorprendidos con este Lanzarote, que es el real, por cierto. Es decir, ¿el porcentaje de PIB ahora mismo en Lanzarote cuál es? Bueno, ahora mismo no. ¿Cuál era? ¿El 80%? El 80% es todo. Es decir, el 80% es lo que tengo ubicado. Pero el resto del 20% vive del turismo seguro. Es decir, si cierro ahora mismo todo
y me voy a cero durante un año, tenemos que coger la patera nosotros para irnos a buscar trabajo fuera. Es decir, lo es todo. Luego tenemos unos atributos y tenemos una oportunidad excepcional. Ahora es el momento de que el resto de islas, y yo también soy consciente de que las Canarias es un problema de concepto, porque las Islas Canarias son 8 Islas Canarias, que además compiten por restar clientes a cada una de ellas. En tiempos buenos, pues no, pero en tiempos malos, ahora mismo es, vamos, el machete en la boca e intentar quitar clientes a Las Palmas, a La Palma, al Hierro, a Tenerife. Es decir, tenemos que hacerlo y solo lo podemos hacer de forma conjunta. Es decir, siendo una piña es cuando multiplicamos. Y ahí es donde nos tienen que encontrar, lógicamente, los empresarios, pero los empresarios también tienen que entender que todos debemos de trabajar en la misma línea y todos tenemos que compartir una misma estrategia y todos vamos a salir fortalecidos de esta crisis, que es una crisis sobre todo de estrés. Yo la llamaba la crisis de la calma. ¿Qué es la crisis de la calma? Es que salías a las ciudades y no había un coche, no había un peatón, no había nadie, la gente se pegaba por pasear el perro. Esa es la crisis de la calma, que es la antítesis de lo que es el turismo, que es felicidad, que es transitar, que es poder moverme. Eso lo tenemos ahora y lo podemos recuperar, pero tenemos que ser los primeros en recuperarlo y tenemos que ser los primeros en conectar emocionalmente con esas audiencias y que digan, entre todas, yo me voy a Lanzarote. Claro que sí. Y luego convertir también a los locales y a esos turistas en embajadores de la marca. Esa estrategia de convertirlos en embajadores de la marca ahora mismo es la primera estrategia que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque esos clientes en las redes sociales van a contar que efectivamente Lanzarote no solo es seguro, sino que además es el sitio donde si tienes estrés tienes que ir ahora mismo. Porque es el único sitio que te da todo lo que estás buscando. Con lo cual, yo activaría ya una estrategia de embajadores en el momento en que empiezan a llegar los turistas para, efectivamente, que la marca Lanzarote, con un mensaje muy sencillo, muy directo, esté presente en absolutamente todos los entornos de la marca, que es el espacio digital, la reputación digital. Juancho, ¿hay algún comentario, Cristian? Sí, Juancho. Alberto nos pregunta cómo se traslada a los trabajadores de tu empresa confianza si todavía se viven momentos de incertidumbre y no se sabe cuándo se podrá abrir. Bueno, yo antes lo he comentado, sobre todo siendo transparentes y honestos. Es decir, los empleados no son tontos. Los empleados muchos de ellos son bastante más listos que nosotros. Pero claro, hay que gestionar esa confianza con ellos. Y la confianza solo se gestiona a través de la comunicación. Hay que trasladarles cómo es el momento, hay que trasladarles también los escenarios a futuro, hay que trasladarles también la incertidumbre que nos aborda a nosotros diciendo, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Mi intención es seguir adelante, coño. Es mi sueño, es mi empresa. ¿De qué coño estamos hablando? Estamos hablando de mi proyecto de vida. El que paga mis facturas, la de mi familia, paga los colegios. Yo quiero mantener abierto mi hotel. Claro que sí, pero no sé cómo hacerlo. No sé lo que va a pasar en los próximos meses. Con lo cual, el escenario 1, abrimos mañana. El escenario 2, abrimos dentro de 3 meses. El escenario 3, ¿cómo lo hacemos? Es decir, todo ese tipo de comunicación es crítica, primero para que los empleados entiendan la situación y que vean que no somos empresarios y subordinados o trabajadores. Somos un equipo y somos una empresa, y empresa significa absolutamente todo. Y luego que, ostras, nunca había oído al jefe trasladarme la información de una forma tan clara y tan precisa. Yo muchas veces cuando me he tenido reuniones así de alboroto, les he dicho, perdonad, hay que ser conscientes de dónde estamos y hay que ser conscientes de lo que somos. Y llorado se tiene que venir de casa. Es decir, en este tipo de reuniones tenemos que plantear la situación no desde el punto de vista emocional, sino desde el punto de vista pragmático. ¿Qué está pasando? Claro que puedo poner en marcha una campaña en Barcelona, pero es que los catalanes no salen. No pueden viajar. Entonces, ¿por qué voy a poner en marcha una campaña en Cataluña si lo primero que tengo que hacer a lo mejor es arreglar mi casa? Y en el momento en el que Vueling diga, o Iberia diga, o Ryanair diga, o quien sea diga, voy para allá conecto, que me voy a enterar el primero por la marca, bueno, ya entonces coger y lanzar una nota de alerta diciendo, señores, va a conectar EasyJet nuestro destino dentro de 15 días. Lo va a anunciar mañana. Empecemos ya a hacer una campaña de comunicación. He hablado con EasyJet para hacer una campaña de co-branding para lanzar no mensajes generalistas, sino ofertas muy concretas basadas en productos muy concretos, productos muy limitados, casi exclusivos, adecuados a cada uno de los turistas que va a venir y que además vamos a hacer un seguimiento, le vamos a transmitir el mensaje de la marca, pero con la experiencia de la marca. Es decir, les vamos a acompañar en el territorio, especialmente los próximos 200 clientes. Esa campaña de marketing no tiene precio.
Joancho, antes en tu intervención comentaste la cuestión de los protocolos, ya para ir finalizando, porque estamos a punto de cumplir las 2 horas, informarte que también Canarias, de forma paralela a lo que ha emanado del ICTE, sabes Sí, que la negociación que ha habido ahí entre el ICTE y las asociaciones sí, empresariales para preparar, creo que son 21 tipos de sí, protocolos según los sí. subsectores turísticos, en paralelo a eso, Canarias desarrolla un proyecto que se llama Canarias Fortaleza, Vale. que persigue también desarrollar unos protocolos propios, de tal forma que Canarias emerja, como tú aquí has dicho, que bueno, siempre hemos sido muy imaginativos a la hora de desarrollar Sí, nuestra comunicación. En este caso, la imaginación la hemos trasladado a la gestión del destino, que también sabes que es una evolución muy clara de los DMO, no únicamente centrarnos en el marketing, sino también en la gestión del destino, la ujú, gestión de crisis. O sea, realmente ahora nosotros lo estamos practicando, hemos estado más pendientes de atender a la gestión de la crisis dentro del destino que a la comunicación, entre otras cosas, porque los mercados no estaban en situación para claro. recibir nuestros mensajes. Pues este proyecto Canarias Fortaleza persigue en definitiva eso. Hay mesas de trabajo con los taxistas, con los señores de las empresas de transporte, con la gente que gestiona las playas, por supuesto con los hoteleros, con toda la cadena de valor del servicio turístico, para intentar trasladar unos protocolos, pero no sé si estarás tú de acuerdo con nosotros, en el sentido, esos protocolos también tienen que ser desde el punto de vista de que no se alejen de la felicidad. O sea, no podemos plantear crear un destino lleno de obstáculos que conviertan, que lo alejen del concepto de felicidad. O sea, yo creo que ahora más que nunca los destinos turísticos tenemos que hacer 2 cosas. Entender que efectivamente sanitariamente hemos de dar un paso adelante, transmitir una seguridad incuestionable, pero tampoco alejarnos de la esencia de las vacaciones, que es consustancial a la propia felicidad. O sea, al final, esto va a ser una carrera de obstáculos con lleno de toda la isla de enfermeros, protocolos, termómetros. Al final, sencillamente el turista dice, mira, me quedo en casa, espero hasta que llegue una vacuna, si es que llega, y aplazo mis vacaciones. Entonces, ese proyecto Canarias Fortaleza también reflexiona sobre cuál va a ser realmente el alcance y el rigor de esos protocolos. Algunos vendrán, emanarán, se convertirán con rango normativo, serán leyes, claramente, pero otras serán recomendaciones. Entonces, cada destino tendrá que determinar hasta qué punto da una vuelta de tuerca a esos protocolos o establece de alguna forma también una cierta flexibilización, porque también traen consigo una inversión a las empresas, y tú has explicado perfectamente el escenario financiero que tienen por delante, cuando a lo mejor dentro de un año, digamos que por fortuna quizá exista un remedio terapéutico, una vacuna que pueda poner un remedio parcial por lo menos a esta situación que nos está atenazando en estos momentos, ¿no? Sí, a mí al respecto me gustaría... Yo soy muy crítico, soy especialmente crítico con todo lo que está pasando desde el punto de vista del marketing, ¿eh? Y desde el punto de vista de mi experiencia de 30 y tantos años. Yo empecé en el 89 a trabajar en turismo. Eh, los protocolos han existido toda la vida y existirán. Si tú le preguntas a un restaurador, a una empresa de hostelería o a un propio hotelero, qué protocolos está siguiendo higiénico-sanitarios respecto a la limpieza de las instalaciones o la limpieza de aires acondicionados o el APPCC dentro del Food and Beverage, te dirá que todos. Y, de hecho, la Mesa del Turismo ha identificado 222 leyes, normativas y decretos que afectan al sector turístico. Es el sector más intervenido, yo creo que después de los bancos, probablemente sea el sector turístico. Absolutamente todo el mundo nos tiene puesto el ojo. Industria, turismo, comercio, todos. Luego, no es cierto que no tengamos protocolos. ¿Que tengamos que reforzar los protocolos de limpieza? De acuerdo. Pero el problema no es el protocolo. El problema es el mensaje que trasladamos al usuario. De hecho, yo soy muy crítico con lo que está pasando con el ICTE. No solo yo, el gobierno de Andalucía ha dicho que ni de coña, que no va a hacer nada con el ICTE. ¿Por qué? Porque les cuesta entre 3.000 y 5.000 euros a cada empresario incorporar los protocolos del ICTE, que luego al final es una certificación que te da cualquiera de las empresas que están homologadas, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos enfrente? Es decir, ¿qué opciones tenemos? Bueno, pues estamos viendo como, por ejemplo, Hilton se ha juntado con una de las más reconocidas empresas de limpieza de Estados Unidos y la Clínica Mayo de Rochester, que es, no sé, como el IES, como la Clínica de Navarra o la Clínica Ruber, etcétera, etcétera, y han establecido un protocolo interno que no se lo ha validado ninguna Q, ni se lo ha validado ninguna, sino que han dicho, señores, yo cumplo los protocolos, yo me comprometo con los protocolos. Cuidado, porque de lo que estamos hablando es del aspecto emocional que bien has puesto tú encima de la mesa. Y el turismo es muy sensible a todo esto. Yo no quiero una persona que me reciba con una mascarilla, con un paladán, con un EPI. Es una locura. O sea, estamos viendo
Claro, en la fiebre del oro los que realmente ganaron dinero eran los mercaderes, ¿no? De planos y de palas. Y estamos en una fiebre del oro con todo este tema del COVID. Que, por cierto, rango de ley lo que queráis. Es que es una soberana estupidez, porque mañana se encuentra la vacuna o mañana se encuentra el tratamiento y está desaparecido. Y has provocado un agujero de 5.000 euros en la cuenta de resultados de un empresario que probablemente es una familia o una persona que estaba reforzando. Cuidado, porque yo soy especialmente crítico con todo esto, cuando estamos viendo además que Intermundial, la aseguradora, ha firmado con los hoteleros para garantizar, para desarrollar un producto de seguros que garantizan que efectivamente un cliente cuando compra unas vacaciones en un hotel, pues tiene una cobertura legal, una cobertura de seguro, que lo que le hace es mucho más sencillo entender que, bueno, si hay algún problema con el COVID, tengo el seguro que me lo cubre. Porque el tengo el seguro que me lo cubre es mucho más importante que veo un sello. Yo siempre lo he dicho respecto a la Q de calidad. La Q de calidad es súper importante desde el punto de vista de los procesos, desde el punto de vista administrativo, burocrático, desde el punto de vista del modelo de negocio. Pero desde el punto de vista del marketing, la Q de calidad está amortizada, no existe, no tiene ningún valor. Nadie busca Q de calidad en Booking. Busco instalaciones y además está comoditizada el concepto de calidad. Claro que si me compro un móvil de 1.000 euros, el móvil va a ser un móvil de calidad. Claro que si pago 1.500 euros por estar una semana en Lanzarote, esas vacaciones van a ser de calidad. Eso por un lado, desde el punto de vista burocrático interno de la empresa, pero desde el punto de vista de la parte emocional, de venta y demás, ojo con la liturgia, ojo con no mostrar claramente que efectivamente la empresa y el destino en su conjunto está alineado con las necesidades de seguridad que hoy me están demandando. Enhorabuena, Canarias, es decir, es que ese es sentido común. Al final hablamos que es marketing, sentido común. El sentido común me dice que por mucho que yo cumpla un protocolo y me haya gastado 5.000 euros en implementar el protocolo de élite en mi establecimiento, si el taxista va en cholas, sudando y no cumple con la normativa, lo primero que va a decir es, vete al hotel. Pero cuidado, porque vas a tener que ir en un traje de buzo desde que aterrizas hasta que llegas al hotel. Y eso es un mensaje muy negativo que no estamos poniendo encima de la mesa. Claro que es el momento de trabajar en clave de destino y claro que es el momento de que toda la cadena, cuando hablamos de la cadena de valor, hablamos realmente de eso, no hablamos de otra cosa. Punto primero. Punto segundo. Pero perdonad la expresión, ¿de qué coño estamos hablando? Si resulta que la WTTC y la OMT se han juntado desde el punto de vista de empresa y han creado un sello de seguridad para hoteles, para destinos y demás, que Barcelona ya lo ha implementado, que Sevilla ya lo ha implementado, que lo está implementando Quintana Roo en México, que lo está implementando un montón de empresas hoteleras a nivel internacional. Hay que trabajar esa serie de sellos, que no es que me las dé el INTE, que nadie lo conoce, por cierto, sino que me lo da un organismo superior, ojalá sacase mañana uno la Unión Europea, pero tendríamos el mismo problema con la Unión Europea. El que realmente tiene que validar en este momento la validez o no de un sello es el cliente. O el tour operador en su caso. Que llegue tú y que me diga, con este sello vendo el hotel, tío, vétete de cabeza. Garantizado, perfecto, pues oye, 5.000 euros los proveo para conseguir ese sello. Pero TUI no lo ha dicho. Nadie lo ha dicho dentro del sector turístico. Los únicos que lo han dicho es el homólogo de la OMT, pero no desde el punto de vista gubernamental, sino desde el punto de vista de la empresa turística. Que están todos los lobbies de las empresas, de las mayores empresas turísticas allí. Absolutamente todos. ¿Qué sello voy a coger yo? Yo no sé si tiene coste o no, pero si tuviera que implementar un sello, sería ese. Otra cosa es que tenga una estrategia de contenidos que haga ver a la gente todo lo que estoy haciendo y los cambios que estoy haciendo en mi establecimiento y les muestre tranquilidad y seguridad. También meteré dentro de la presentación un link de un hotel que lo está haciendo de puta madre en Calpe. Pero sabiendo que eso tiene una duración limitada, tiene una caducidad. En los próximos 3 meses voy a tener que cambiar esa página web, explicando todas las medidas por cada departamento, lo que estoy haciendo solo para el hipocondríaco que necesite leerse esa página. Lo importante, vuelvo a repetir, chapó por Canarias. No me sorprende en absoluto porque os conozco y sé que sois muy, bueno, claro, no sois sensibles a la gallina de los huevos de oro. Claro que sí, pero además es que tomáis acción. Muchas de las personas se quedan en el PowerPoint, en la estrategia, no se quedan en acción. Por eso es momento de poner sentido común y decir, ojo, ¿cuál es el camino del cliente?
desde que llega al aeropuerto hasta que llega al establecimiento, más toda la oferta complementaria y tal, tiene que estar toda alineada con una Canarias segura, un Lanzarote seguro. Claro que sí. Ojo, y que además sea público, transparente y sea autorregulable, que los propios empresarios digan, no vaya a este establecimiento, vaya a los establecimientos que cubren los protocolos y los procedimientos. Sitges ha lanzado una campaña en la que directamente, y además homologado, es decir, una imagen homologada, que todos estamos hablando del mismo concepto de protocolo sanitario aplicado no por el COVID, sino porque me interesas y me preocupas. Sitges ha lanzado una campaña en la que directamente se han gastado dinero en diseñar toda una serie de carteles y toda una serie de mensajes publicitarios que ponen encima de, porque imaginaros, los salamanteres de los restaurantes, específicamente para eso, para que todo el mundo entienda que la seguridad es transversal en todo el territorio de Sitges. Con lo cual, esas son las estrategias clave hoy. No es sentarse los grandes notables de la industria turística a pensar cuál va a ser un protocolo, 30 páginas de protocolo que no tiene... Y luego te vas a la página web de Hilton, también os la meteré en la página web de Hilton. Cristian, luego apunta todo lo que he prometido que voy a meter en la presentación para que tengan todos los links, porque si no me van a matar. Hilton tiene una pequeña página web, es decir, dentro de su plataforma web, una página web te cuesta 200, 300 euros, no te cuesta 5.000. En el que explican con un gráfico, con una infografía, cuáles son los puntos críticos de limpieza. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca el cliente. Ayer leía un estudio, también os pondré la información, que el punto crítico real y que más estrés genera en el turista es la habitación del hotel. O sea, podemos hacer lo que queramos. El programa Fortaleza, perfecto. Pero luego llegas a la habitación del hotel y lo tienes de aquella forma y de aquella manera, hemos arruinado la experiencia. Luego tenemos que tener muy claro lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos, sobre todo. ¿Por qué lo hacemos? No es por cumplir un protocolo. Es por transmitir claramente la gestión de la seguridad, la confianza y la tranquilidad al cliente. Ni más ni menos. Perfecto, Juancho. Pues llevamos 2 horitas, ¿eh? Yo creo que tenemos que dedicarnos ya al resto de la mañana Cosas de provecho. No, y no queremos superar las 2 horas también por la Sí, tecnología y no, demás. por respeto a todo el mundo, claro. Pero realmente, vamos, es para estar toda la mañana y la siguiente mañana lo mismo. O sea, realmente me parece que es absolutamente ilustrador, inspirador y además es certero y un placer. Es un hilo conductor perfecto y espero que a los asistentes que siguen ahí, son muchos, hemos querido que por la calidad del mensaje hubiesen sido más, pero estamos reuniendo a un conjunto de empresarios y personas del sector bastante importante. Ciertamente quedan aún, perdona Juancho que hago una pequeña semblanza de los que quedan, porque este es el segundo, tenemos previstos 5 más, con compañeros de Juancho de la talla de Tirso Maldonado, Jimmy Pons, en fin, yo creo que el nivel no va a descender ni un milímetro y yo creo que esta es la mejor garantía, personas con una trayectoria increíble y con esa pasión, en el caso de Juancho que encima conoces tan bien Canarias como has descrito, con conocimiento de causa, que esa es la mejor forma de explicar los conceptos, las experiencias, y eso ha sido lo que ha estado presente durante estas 2 horas de hoy. Realmente, Juancho, seguimos en contacto, esperamos por tu presentación, que vamos a ver todo lo que tienes que añadir, que será mucho, pero sin ellos, incluso sin esos añadidos, está suficientemente claro. Y te tenemos siempre a mano, lo sabemos, ese es el principal valor, tener a personas como tú cerca, que en todo momento puedan darnos un contrapunto a nuestro camino, a nuestro proyecto, a nuestro día a día, sin duda complejo, máxime en esta tesitura que estamos viviendo, pero sin duda una forma inteligente de aprovechar el tiempo es rodeándonos de personas como tú y que el sector responda de esta forma. Por lo tanto, pues, cerramos si les parece, gracias a los asistentes, equipo, Cristian, Lorena, Sara. Gracias por toda la implicación y profesionalidad. Y Juancho, aquí estamos cuando quieras, amigo. Muy bien. Muchas gracias a todos. Venga. Gracias, Juancho. Chao. Ahora.